teléfono. Melissa, por Para favor, todos los tráenos las desgraciados titulares. infelices que se conectan a esta hora. Melissa, necesitamos los titulares del día de hoy. Titulares de la semana. Obvio, toca meterle energía, amor, pasión, vibración alta. Cállate, Sebastián. Meli, por favor, sedúcenos, encántanos con los Recuerden titulares. que pase del lo día que de hoy. pase, el show debe continuar. Así que, señoras, ustedes en sus casas, cuiden a sus maridos, porque todo, absolutamente todo puede suceder. A mi criterio, tú haces lo que diga Shirley. Nosotros chocamos por eso muchas veces. Ella, pues, juega con los sentimientos de todos, porque lo mismo hace con Jorge. ¿Por qué ese comentario aquí ahora sin ningún motivo y por qué Jorge no sabía nada de esto? A mí más me preocupa aquí Jorge. Porque tengo que creer en Shirley si ella no es mi amiga. ¿Te reconciliarías con Andrés? Volvió el tema. No quiero que me metan a mí, o sea, que me culpen de algo que yo no he hecho, porque yo no pedí esa conversación. No tengo por qué mentir ni inventarme nada. ¿Cómo nos pudiéramos enterar de la realidad que se sienten los cuatro ahí? Y nosotros ver a ver qué onda. Ya, yo aguanto, pero ya estoy en mi límite ya. Shirley no te quiere, solo tú lo ves. Voy a encarar el tema sola, porque no estoy sola involucrada. Yo no quería hundir al resto. Las cosas siguen pasando fuera de cámaras. Nosotros sabíamos que también rompieron las reglas. Hay sanciones, a lo mejor no les van a gustar. Para nada, estoy segura que no les van a gustar. Para nada. Esa noche estábamos todos reunidos en un mismo cuarto y yo quiero que tú seas honesta, Shirley. ¿Quién fue el que habló a quién para hablar con quién? Estás enredando ahora mismo. ¿Qué te está pasando? No seas estúpido. Y tú eres una mentirosa, loca. Cuando me fui a tu lado, ahora quieres llamarme ahora, ¿eh? Brother, yo te digo las cosas porque yo te digo las cosas como son, ¿me entiendes? Esto no va a pasar desapercibida. Nuevos integrantes en la casa estudio. Listo. Por el lado de las presunta chicas. implicada no ha llegado y ya está involucrada en líos. Ya. Que se conocen, que no se conocen, que sí, que no, que trabajaron juntos. Saquen ustedes en casa sus propias conclusiones, señoras y señores. ¿Vos crees que ya la Meli, pero conozco? tú que tienes la verdad absoluta y que luchas No, por la todo- verdad. a veces me gustaría estar equivocada, la verdad. A Ok, veces yo soy como ok. que me encantaría ¿Sientes que estás equivocarme. equivocada en este caso? Mira, Edgar, míralo atentamente. ¿Sientes ¿Qué que tal? ya estás equivocada en este caso? No sé, eso después lo ¿Estás discutimos. equivocada? Ahora no quiero Yo no hablar creo de ese que asunto. tu amor hacia Renier se acaba en una semana, por favor. No, el amor sigue intacto, sino que hay, a ver, voy a dar mis ¿dónde hay? declaraciones. ¿Casos Y se han cuéntanos, Melissa, ¿qué piensas al respecto? Claro que sí, gracias por preguntarme. No, miren, al respecto yo pienso que me están poniendo en una situación supremamente incómoda. A mí no me gustan los chismes, ni los rumores de pasillo, Entonces ni no se mucho meta menos reality. estar de boca en boca. Entonces no se meta reality. Entonces, Sí, porque en el reality Entonces, eso cállate, gana. reality. entonces nadie le preguntó. Váyase al reality. Que no le vamos a dar la palabra Mira todavía. que vino hasta No más quiere hablar guapo, todavía, Shirley entonces vino le más daremos. guapo hoy día. Renier, acá dicen que tú acabas de decirle a una de las integrantes que te sientes muy confundido, que no sabes qué pasa, entonces sería bueno saber de parte de ti. Melissa, ¿Qué déjame está entrevistar sucediendo? al... Porque están los nominados a los confundidos Es de cierto, la semana. es cierto Y que no está queremos que tú ocupes el primer lugar. Ah, Bueno, primero que nada quería empezar porque... ¿Cuál rojo? Primero que nada quería Primero empezar... que todo. Déjenme hablar. Primero que ¿Cuál de los dos rojos? ¿Con cuál de los dos rojos te quieres quedar? Habla. Dejen hablar. Primero quería empezar porque Melissa, ese rojo te queda lindísimo. Siempre cuando viene una noticia mala se halaga a la persona. Obvio. Y lo otro es Las dos estamos de rojo, ojo. Oh, Ojo, me por ven. si te confundes. que más nunca digas, en no te mi vida he estado tan seguro de lo que he estado haciendo. ¿Estás seguro? Sí. ¿Estás seguro que sigue chateando con otras personas?
Hey, mi querido Edgar, impresiones, desimpresiones de la Claro. Casa Estudio del Poder del Amor en este segundo día en el que nos complace tu presencia. Gracias, está súper duro la bienvenida. Epa. La bienvenida estaba buena, estoy bien alegre, estoy bien contento y nada, para conocer. ¿Quieren ver esto? ¡Sí! Estamos aquí, llegó este detalle muy lindo de afuera, de ley que de una chica, vamos a ver qué es. Ah, lo han mandado. ¿Qué? Pues yo creo que esto no es de una chica, sino de un chico. ¿Quién regala sushi? Estamos ahora regalando ¡Qué sushi rico! todos ¿Quién los será? días. ¿Quién regala? ¿Quién es el hombre más detallista que regala sushi a la puerta y sin decir feliz cumpleaños? Fuertes declaraciones. Y está fresquito el sushi. Está fresquito, mira. ¿Hay para probar? Manden para acá. ¿Quieres probar, mijo? Pasa. Cójale. Rótelo. Este detalle de ley es de Salvatierra. Ven, Salvatierra. No, bueno. Que no salvas nada, sino que la hundes y le ¿Por qué echas no la nos culpa mandan toda a a ella. nosotros? Pero ¿para quién es el sushi? Yo quiero. ¿Para quién es? Es de Andrés para los chicos. ¿Sí? Es mentira, es sushi que compró Andrés para Mare, pero Mare no se lo comió porque está caro. Sí me lo comí, ve. Desde el fin de semana lo tienen ahí. Me lo comí Mira, todito. Pero esa era una notibomba. Pruébele. ¿Cuál? Entonces, ¿y ese sushi de El- Qué rico. Este sushi De nosotros. A ver si de nosotros. Este sushi duró más que la relación de Andrés y Mare, definitivamente. Fuertes declaraciones. bueno. Ok, por lo menos hemos tenido una Corto, relación, pero Sebas. conciso. Pero mi relación duró más que tu lealtad con Miguel, Dios. Duró más que cualquier relación que has tenido. 3, 2, 1. Sin necesidad de ofendernos. Sin ánimos de ofender ni rayar en la imprudencia. Vamos a ver si sé Recuerden, comer sushi. muchachos, no dar papaya. Vamos a ver, con los palillos. Recuerden, no de papaya. No sabe. Dinos que no Vamos a ver, entiendes, vamos a con ver. mucho gusto te lo Mare de explicamos. Leia de decir, ese no la sabe. Claudia que no entiende. No Mare sabe piensa usar que yo sigo en el palillos, barrio. Yo soy del barrio, pero ya A ver, salí quiero por ver. allá por Zaporondón y ya soy admirado. Quiero ver. Me van a hacer miércoles por decir que no sabe usar palillos. Estos fueron los que tú ni Ahí va, sabes ahí va. porque mandaste a comprar. Ahí va. Bueno, ahí va. quien sea que haya ¿Don sido. Nay en sus buenas épocas te invitaba a sushi? Nunca me invitó sushi, caldo de ¿por qué? salchicha nomás. Ya ni me importa saber si lo De que que aceptas o no pollo. aceptes. Solo tú sabes lo que tuviste conmigo. Ay, ¿por qué no lo Yo ya sé no yo? voy a ¿Por qué es no más, lo sé yo? yo ni voy a ¿Por decirte qué no nada, lo además sé te doy la yo? espalda. Porque hay muchas cosas que acá ustedes no saben. Epa. Fuertes La declaraciones. verdad Interesante. Mi amor, usted sabe todo de mí, yo ya le he contado. Mi amor te El dijo. pasado ya pasó, recuerden. Mientras nadie te diga, mi dejémoslo amor, tú le allá, perteneces No a los vamos a tocar heridas Nunca dejaron hablar que a todavía no han Edgar. sanado. Es Ya que habló, alguien le va a dar la Edgar. palabra. Quien sea que haya sido, de verdad, muchas gracias. Está muy rico. Fui yo, bebés. De nada. Ay, pero yo quiero saber qué es lo que pasa. ¿Cuál es el visaje, weón? Es que yo no entiendo qué fue lo que pasó. Yo tampoco cuál es el visaje, insinuando que pasaron cosas cuando en realidad nunca pasó nada. ¿Me entiendes? Tú no puedes insinuar de una cosa que no pasó. Y más que, mira, Jorge también está incómodo por la Yo situación. lo veo triste. Y cualquiera va a Obvio. estar incómodo, pues si ni ¿Quién el no va a man, estar el man no incómodo? sabe lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Nadie Por eso. sabe lo que está pasando. sin ánimo de ofender ni reír en la imprudencia. ¿Ustedes dos también? Sí, estamos bien, obvio, no hay problema entre nosotros dos. La pregunta, Y esa palmadita en el pierna, yo no sé. la pregunta, Pero Mira. yo no tengo por qué tener nada en contra de la Jorge. pregunta aquí es que Jorge, alias Murciélago Blanco, está enojado porque obviamente hay piezas que él no sabe de su rompecabezas. Es como que te compraste un rompecabezas y 3 piezas no te vinieron. 3, no una, 3 piezas. O quizás él está tratando de meter piezas donde no van. No. Lo que pasa es que hay veces que uno arma el rompecabezas con las piezas de acá, las pone acá a la fuerza. Entonces, Exacto, eso es lo que Yo lo que quisiera es una plática para aclarar todas las cosas. Con quien sea, loco, con quien sea, aclarar todo esto de una vez. Estoy cansado de seguir, no saber. o sea, estoy cansado físicamente y también cansado de que me sigan poniendo en una posición en la que no saben qué es lo que quieren conmigo, porque yo sé lo que yo estoy tranquilo por el lado de que yo sé lo que yo le he ofrecido. ¿Quién los puso en esa posición? espérate. ¿Quién habló? No lo sé, yo simplemente solo sé que yo he sido real y ella sabe lo bien que la he tratado Pero es que, súper socio, bien. el problema... A veces eso no es suficiente. No, es que hay cosas que el tiempo no da y si no se pone de su parte, pues no va a funcionar, ¿me entiendes? Ya nosotros hablamos y estamos claros. ¿Pero qué sospecha?
de su parte por la parte de Shirley. Decís. ¿Tú qué presientes? ¿Qué presientes? ¿Qué presientes? Porque uno Porque presiente cosas. tú sabes... ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Qué de verdad tú sientes? ¿Qué te dice tu sentido Tu arácnido? intuición. Mi intuición me dice... ¿Que te haga un lado? No, es que ya es como que tú sigues dando en la misma piedra y te sigues dando contra lo mismo y sigues buscando respuestas donde Ya no las hay respuesta. Donde no las hay. Entonces, como que... ¿Murcielaguito está pensando retirarse de la batalla? No lo puedo ver. No, De es que- repente, posiblemente esté en la posición de que ya te cansaste de tanto. Sí, drama. brother, es que dime tú, si tú estás detrás de una persona, por decirlo así, no tanto detrás, sino que está predispuesto a seguir conociendo a una persona y la persona no te da tu lugar al 100%, ¿cómo tú te vas a sentir? Y le sigue dando entrada a otras personas, pues te vas a sentir mal. Mira, yo no llevo, ¿verdad?, tanto tiempo, pero... Llevas exactamente un día y horas acá. Mano, O sea, llevas por ahí un día y por ahí Literal. 4 horas. ya. Pero Llevas opina, 4 horas. opina sobre lo que ve. Mira, que no sabe mucho. Va a hablar. Exacto. no Es conozco neutral, nada, es yo el sé nada. neutral de todos. Escuchémoslo. Va a hablar. pero si, ¿verdad?, la muchacha no te está dando el lugar, porque no te valoras tú y, ¿verdad?, date tu puesto, pichea. Yo lo único que les digo es que les falta mucho por aprender y cuando digo les falta, me doy el lugar que me merezco aquí desde las gradas. Recuerdo esa Melissa que me dijo, yo no he perdonado infidelidades, pero cuando estoy enamorada, perdono. Pues sí, es que yo he perdonado. Yo también. infidelidades. Ay, Ella dijo que sí ayer. Sí, lo la dijo. primera vez. Sí, verdad. Pero eso tampoco es sano. No. Porque, o por lo menos yo No, porque después de un año me di cuenta que... nunca lo perdoné. No, o sea, yo le dije Que ya, me de lo esto vengué. no vuelves a hablar ni tú ni yo. Y literal yo lo cumplí, porque no vas a perdonar para estar todo el mismo tiempo tema. recordándoselo, digamos, o sea, es tu culpa por perdonar. Ok. La verdad es que para hacer mi segundo día no sé a quién podría llamar, porque como que es muy pronto para poder como que sentir algo por alguien. Así que voy a compartir tal vez cómo se va sintiendo Edgar. ¡Oh, dímelo! ¿Qué es la que hay? La nueva con el nuevo. ¿Estás bien? No pensé que me iban a llamar así tan rápido. ¿Estás bien? Bueno, para mí también es como toda una sorpresa porque digo, soy la nueva, todavía no estoy entendiendo muy bien todo, No, yo los tampoco. problemas, los chismes, las parejas. Ujú. Entonces dije también cómo te estarás sintiendo tú. Mano, me siento igual, pero ya veo que hoy cogí más confianza, me atreví a hablar, a preguntar. Mi miedo era preguntar. Mi miedo es, mira, ¿con quién tú estás? Mira, ¿cómo te ha ido? Exacto. Pues O tal ese era vez mi nombrar a alguien que luego te cause problemas. Exacto, pues por eso fue que me dijeron, como me ayudaron a, mira, ve pasa uno por uno con su nombre y que se presenten, porque no las conozco todas. Así que estuvo Bueno, bueno. eso también te ayudó a soltarte mucho más. También, y hoy me ha soltado más. Pero no me dieron la opción a mí de escoger el chica para Cuarto Rojo. Y si me la hubieran dado, te hubiera escogido a ti igual, porque como eras la nueva, pues yo quiero, mira, yo sé que voy a conectar mejor con ella porque está en la misma posición que yo y ella me puede ayudar. Entonces digamos que nos hemos elegido mutuamente para el Exacto, cuarto rojo. aunque no me dijeron, escoge a alguien, yo como quiera te hubiera escogido. O sea, igual está súper bueno eso porque considero que no siempre el hombre es el que tiene que dar el primer paso. Entonces digo, lo voy a dar yo, Estuvo muy bueno, estuvo muy sé cool. que voy a conectar con él, o probablemente, y me animé. Qué bueno. No, de verdad, yo me sorprendí. Yo, pues estaba bien, pues me van a pedir que nombre a alguien. Pues ya tengo 1, 2 o 3, pero cuando te vi, ¡Me llamó! un peso se me salió de los hombros. Yo dije, diablo, qué bueno. Y qué bueno que fuiste tú, de verdad. ¿Y cómo llegaste a esta locura? Uy, se dio la oportunidad y la verdad no lo pensé 2 veces. Y me vine yo, no sé si te acuerdas, soy de Bolivia. Entonces, no, fue una sorpresa súper... Me acuerdo. Sí, ya todos estaban empezando a silbar Sí. allá en la casa, entonces sí. No, y la verdad es que la estoy pasando igual súper bien con las chicas, a pesar de que todavía no sé muy bien las cosas, pero poco a poco vamos a estar Y conociéndonos soltándonos. más, soltándonos más y
en contexto. Ahí viene Andreina. Cállense, silencio, silencio, ya no hablen porque viene. Mentira. Amiga, estoy orgullosa de ti, cumpliste tu reto. ¡Ay, cállate! Estoy orgullosa, en serio. ¿Qué Está con pasa? Roche, pobrecita. Pobrecita. No, y ¿sabes qué? Abeja, te vamos a decir ahora. Me escribió. ¿Qué te dijo? Pásame tu tema. ¿Tu qué? Tu tema. ¿Tu tema de, Sí, mentira. ¿Tu tema de qué? tema musical. Sí, Ah, perdón, no he entendido. sí, yo la verdad que estoy tranquila porque es que ya, o sea, hay que arriesgar. Si no, sí, no. Ya. Qué Eso bueno. sí es verdad. El que no arriesga no gana. Por lo menos hoy ya sabes que él vio tu intención. Si no reaccionó es muy diferente, pero tú ya hiciste lo que tenías que hacer. Ahora, seguir haciendo amigos a ver qué pasa. No, igual es mi amigo, o sea, me cae Claro. súper bien. El amigo de todos. Pero se le ve más suelto. Sí, ajá, habló Se bastante. le ve más suelto. O sea, Habló bastante cuando dijeron cómo les había ido. Tú dices. Es que yo creo que él es de los que va como que de a poquito, ¿no? O sea, No como- creas, así pero es. contigo no sabe tan de poquitos. Ajá. He visto la diferencia entre con él Sí. y Carla. Es que también acuérdate que contigo pues, tiene cada mucho tiempo también de conocerte y te conoció claro. en otros, o sea, te conoció como bien amigo, pues, como para apoyarte y tal. Y, ay, Recién no, yo- ahora es como apoyo, porque antes solo era como que un amigo de que casi no hablaba. Yo mismo le dije a él, Antes oye, no le hablabas a nadie porque estabas con Miguel, amigo. me daba vergüenza mirarte a los ojos. Ahora cuando lo miro no me da vergüenza, porque es que es como que... ¿Vergüenza de qué? No sé, yo soy vergonzoso, no puedo mirar a los ojos. Cuando ya tengo confianza puedo mirar a los ojos, pero mientras tanto es como que, obviamente ustedes porque son mujeres, pero a un hombre es como que yo soy así, ¿no? Pero ya cuando... Y él me dice, ay, ¿en serio tenías vergüenza? Y yo sí. Y le dije como que, ay, yo me quería meter como un avestruz debajo de la tierra, porque es que la cabeza yo me miré. A mi criterio, tú haces lo que diga Shirley. A mi criterio. No, Palpi, es que esa es la mierda. Nosotros chocamos por eso muchas veces. Hay veces que sí, pues mira, soy servicial normal y lo hago, pero no es que todo el tiempo estoy ahí. Por eso es que nosotros chocamos muchas veces. Porque ya, ella y yo somos como que... Eres mi amigo, Murcielaguito. Tú Sí, sabes que pero conmigo yo puedes te contar digo, para las sí. buenas y para las malas, pero así mismo yo te puedo decir las verdades, así duela. No, usted diga la verdad y mala, buena y mala. A mí 5 cojones me tiene, ¿me entiendes? Yo siempre escucho. Claro que... Estadísticamente, vos ya le llegaste 1 mes y medio prácticamente, con todo lo que ella te pidió. 45 capítulos. Y todavía, correcto. Y todavía ella tipo, está andando con el tira y afloje, tira y afloje, tira y afloje. Lo que suele pasar en ese tipo de casos es que te va a andar siempre con el tira y afloje y nunca vas a estar Hasta que feliz. tú tires más fuerte y te vayas. Mira, no te te lo, vayas, pero te lo te dice vayas. un hombre que perdió su amor en una semana En una y semana. que todavía está en duelo. Claro, que no te va a mentir y que soy un hombre malo esta semana. Ajá, y Así esta que- semana O sea, no se está- supone que yo me convierta malo. No, que- no, no, no. Que No, no, nadie dice eso, solo que te alejes. Sí, bro, pero hay estoy tiempo diciendo para que- ti. Ahí Nunca probablemente- hiciste el caso de la ausencia, nunca. Meli, y contame, ¿qué era lo que te iba a decir? Con Rey todavía no han hablado nada más lo que se dijeron ayer. Yo no he hablado con él. Pero te sentís muy inseguro, pero ¿qué es lo que te molesta? ¿Que haya hablado con ella o lo que le haya dicho? Lo que ella dijo, que él supuestamente dijo. O sea, pero que hablen no te molesta, sino que lo que te molesta fue el Lo que, lo si que hablan dijeron. o no, a mí me tiene sin cuidado. Ah, ok. Pues sí me entiendes, lo que ella sale a decir después de que hablan. Que él está diciendo que se siente inseguro, que lo está intentando conmigo, pero pues que como que le gusta a ella. Ah, no, pues es sí que está tú no fuerte. escuchaste lo que ella dijo. No, no se lo Ah, bueno, escuchaba. entonces- No, ¿vos escuchaste, Mare? No ¿Qué cosa? escuchaba. Lo que dijo... ¿Cómo es Shirley? No se le escuchó. Lo que dijo Shirley. Ah, sí, sí, Le digo escuché. yo que... Ah, sí escuchaste, yo no. Que había hablado con él, entonces que estaba muy confundida, que de hecho quería hablar con Jorge también al respecto, que él le había dicho que estaba confundido, que Guau, conmigo pues. se sentía bien, pero pues que como que ella todavía le gustaba. Bueno, pero que... Y él dice que no. Él Sí. dice que todo eso es mentira. Sí, así vi. ¿Qué? Así vi que dijo que nunca había estado más seguro en su vida. Entonces... Entonces, no sé. Por mi lado, me voy a quedar tranquila. Cuando no sepas qué hacer, no hagas nada. Hay una ley del budismo que dice, cuando no sepas qué hacer, no hagas nada. Entonces se coge. Están durmiendo. Cuando no Están sepas durmiendo, qué yo hacer, también. no hagas nada. Exagerado y horriblemente. ¿Qué? Se me cierran los ojos. Uy, sí, así soy yo.
No se nota. Es mucho mejor, es mucho mejor. Sobre todo que te diga las cosas como que de frente, como que esto me está pasando, pero me pasa esto, entonces tú entiendes y ya sabes Pues dónde sí, estás parada. obvio, si a mí me dicen no, y si a mí me llega a decir alguien con el que esté saliendo, mira, es que me gustas, pero estoy confundido, pues normal, es normal sentirse confundido, pero hay que decirlo, está bien decirlo, y así tú ya te preparas para lo que viene o para lo que sucede, y aparte pues dejan de jugar con los sentimientos de la gente, ella pues juega con los sentimientos de todos, porque lo mismo hace con Jorge. Y ese cuentico de que a ella no le gusta a Renier, yo no me lo creo porque a ella se le nota que bota la baba por él. Entonces, esa es otra cosa. Porque a ella sí le gusta y se le nota. Porque si no le gustara, no haría ese tipo de comentarios. Yo creo que le preguntaron, ¿no? Que los chicos estaban metiendo cizaña. Y Vanessa se lo preguntó y ella no dijo que no. Cuando llego a la casa de los hombres, todo el mundo unido y me hicieron un ritual. Ah, tú estabas. Ese A mí igual me ritual. escupieron. A mí me escupieron y yo, esta gente me está escupiendo en la cara, este tipo. Pues ese ritual, no te hicieron nada allí parecido. Como que bienvenida, ¿qué tal? Y no, o sea, No. llegué directo a hablar. Pero lo vi, el grupito de dos, lo que era Andreina. Entonces, cuando tú llegaste donde las chicas, estaba así, igual, separado. Sí, dos acá, tres allá y las otras llegaron, yo no sé dónde. So, sí, tiene su grupito. So, tienes que como que Bueno. escoger. No escoger, sino como que sentirte... Bueno, igual eso como que es un poco complicado porque de a poco voy a ir entendiendo, y tú también, supongo, qué problemas tiene quién con quién, entonces... Exacto. Melissa, ¿ustedes lo ven que él hace por broma o es en serio lo que dice? Conmigo me refiero. La veo medio rara, ¿no? ¿A ella? No, mira, lo que yo he podido ver de Melissa es que ella es una persona, o sea, ella chancea y molesta y todo, pero ella a la hora del té es muy madura. Y si es de hablar las cosas, yo creo que es muy, ella siempre lo ha dicho, es muy frentera, entonces, si tiene alguna molestia, ya no se va a poner con huevonadas, Ya llegó sino que Claudia. te lo dice. Pero yo más bien creo que no es contigo, es con él. Yo supongo, Pero sí. las indirectas me las manda a mí. Y yo no le robo nada. No, pero vos sabes que ella molesta así. No, igualmente. Pero si si usted te tiene sientes- alguna duda, pregúnteselo a ella Eso sí, directamente. si tú te sientes incómoda, tú Dígale. puedes hablar con ella en persona. ¿Qué pasa si te pones en la posición o de que sea- Shirley te dice, ok, vamos, luz verde para ti? ¿Qué harías tú? Para mí, pues yo le diría también que luz verde. Sería tenue. Ok, ok. ¿Y qué te hizo cambiar de opinión? Porque tú decías que se besó No. Este man siempre ha estado. Este man, Sí, es más, le afectó. Le afectó, si estaba Le afectó afectadísimo. el beso de Shirley con Jorge. Pues le es afectó. normal, o sea, con una persona por la que uno siente atracción, pero más allá de cualquier cosa, respeto a Jorge y la respeto a ella como mujer y respeto el camino que han construido entre ambos. O sea, siempre lo he dejado claro, es que he sido coherente con esas palabras. El hecho de que yo platique con ella, como puede llegar a hacerlo Miguel, el mismo Donday o Alejandro, o sea, que puedan llegar a platicar con ella es eso. O sea, incluso ella me dice que tú eres un hombre maravilloso, que eres un buen chico, etcétera. Pero ese tipo de cosas no necesariamente tienen que ir ligadas con tener una relación a largo plazo. Un mes y unos días no son suficientes para tener una relación a largo plazo. Sí, es que es lo que estás buscando. ¿Tú buscas una relación a largo plazo, mi piro? ¿Por qué no? Sí, claro. Sebastián, a vos, Shirley, cuando vos habló contigo en la Casa de las Mujeres, te dijo algo sobre la inseguridad con respecto a Jorge. ¿Sobre la inseguridad de él? Sí. Sobre lo que no le convence o algo Pero así. yo a Jorge lo veo seguro. El que veo No, no. inseguro es. Shirley con respecto a Jorge. ¿Te dijo algo? Es que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Quizás tú dices que la escuchas, pero hay una gran diferencia entre escuchar y oír. Eso. Mira quién llegó. ¿Feliz? Soy yo. esa entrada? Me Así asusté. nosotros entrábamos, mijo. Cuando todavía teníamos ilusiones. Cuéntame. Tanta alegría, tanta energía, papi. Voy a conversar Así con ella. entramos Estoy nosotros. contento, estoy contento. Cuenta, ¿cómo te fue? Fui al cuarto rojo. ¿Con quién te tocó? Adivina. Yo sé. Bolivia. No, Carla. No, ¿cómo se llama? Llega un punto de su Claudia. vida Claudia. Claudia. Que está tan Bien. seguro. ¿Qué tal te cayó fue? bien? Sí, me caí súper bien.
Quisiera hablar con Claudia otra vez, si me lo permites. ¿Qué tal tu cita? No, mentira, bien. ¿Qué hablaron? ¿Con quién? ¿Con quién? Esa cara de ¿Cómo bien? entusiasmo. O sea, lo que pasa es que no sabía, la verdad, porque no conozco a nadie. Así que lo llamé a Edgar, que es el nuevo, igual que yo. Porque estamos en la misma situación. Al final hubo un silencio incómodo. Y hay tiempo, yo. No. ¿Viste? Bien. De que me dieron la oportunidad otra vez. Está bien. Seguimos. Sigamos en lo nuestro. Sí, entonces. sí. Me dieron la oportunidad, dijeron, te toca ahora. Ok, yo te voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Por qué? ¿Y por qué me va a hacer a mí? Yo voy a hacerle una pregunta a ustedes y quiero que ustedes me la respondan o me dicen qué es lo que piensan. De Renier a Shirley. ¿Qué haces cuando te cogen y te quieren besar a la fuerza? Esa es la pregunta. ¿Por qué ese comentario aquí ahora sin ningún motivo y por qué Jorge no sabía nada de esto? Nadie sabe, queremos saber. ¿Me entiendes? Por eso yo también quiero Y yo saber. siendo tu roomie sé que hay mensajes. No, mensajes no hay. Yo hablé con ella. Pero Shirley ¿Cuándo? aparentemente salió ¿Cuándo hablaste con diciéndole ella? a Claudia, a Vanessa, A Melissa. a Vanessa. A Vanessa le parece, nosotros vimos la transmisión desde la respuesta de Melissa, más no la acusación de Shirley. ¿Y cuál es la acusación de Shirley? O sea, refiriéndonos, escuchando lo que dijo Melissa, Shirley lo que decía estaba- Shirley de lo que que hay estaba diciendo, mensajes, que él está inseguro Era que y yo que estaba confundido. de que tú estás que tú le escribes a Shirley No, diciéndole no, que no. estás confundido. ¿Quién le dijo eso a ella? No, Pero- eso es lo que caramba. Ok, pero tiene que salir pruebas de eso, ¿me entiendes? Para tú hablar un argumento de esa índole, tú tienes que tener un argumento, De el esa por qué, índole. una prueba. ¿Me entiendes? Es todo lo que ha venido pasando en el show todos estos días. Para tú decir algo contundente, tienes que tener evidencia, prueba de lo que estás diciendo. Y Shirley parece que la tiene. Bueno, que la saque. Eso es Shirley porque de repente ella tira un poquitito y después dice, no vamos a hablar de eso, no vamos a hablar de eso. Simplemente y yo me quedo así, quiero saber. La plática que hubo fue en persona. En persona. Esa plática no fue por teléfono, esa plática fue en persona. ¿Y le dijiste que estaba confundido? No, para nada. No, a lo contrario. Yo simplemente no le quise dar detalles porque yo no tengo que darle detalles a nadie. ¿Qué le dijiste? No, eso quiero hablarlo con ella, no con ustedes. Ah, ok, se reserva. Cuarto rojo, por favor, para Renier o Callejón sin salida. ¿Cuándo se vieron en persona? Esposas. Si lo digo, hay muchas personas implicadas, entonces no quiero yo... ¿Entiendes? Fue el mismo día que tú. ¿Que yo? Ajá. Ese mismo ¿No día fue el mismo día que Miguel? También. Hay muchas personas implicadas, entonces... Sí. ¿Qué quieres? No fue el mismo día que Alejandro. Sí. El mismo día que él llegó, pero se fue como un niño bueno. No fue el mismo día que ¿De qué Sebastián. hablan? Y que Austin. Y que Austin cuando... ¡Claro! No, Austin no está. Austin está, Claro. y si tiene que salir, pues que salga. Ya quiero que hables con... ¿Quién diría, no? Ya en una semana celando, ya en una semana... ¿Una semana qué? En una semana nomás ha pasado. Y me quedé loca Pero con el recuerda comentario que- de Andrea de... ¿De ¿Tú cuál? sabías que le mandaron sushi? No, pero me hubiera gustado que me diga yo. Tan rápido ya quieres saber cosas. Sí, mija. No, o sea, Pero ahora mi pregunta es, ¿vos sabías que te lo había mandado Andrés? no se me ocurrió. Es que no me dijo ni feliz cumpleaños, entonces... Pero si ¿por qué mandó iba a sushi es pensar? por algo. No me interesa, la verdad. Ya a este punto no O te sea, interesa. A este ¿Y punto, ¿qué sabes me va a qué? interesar cuando le ponen a hacer corazón a Andrea y el man se para en medio? O sea, ¿qué pretende? Show. Ya entonces, si dice eso, es que ya hay una conexión más fuertecita porque por Obvio, alguien es que que solo hay está harto trabajo de sombra de por medio, ¿me entiendes? Harto. Aunque lo nieguen. Sí, porque lo niegan, no se sabe. Pero la mentirosa soy yo. Sí, es como loco, tú también hiciste un montón de cosas. Y algo tan bonito no se tiene que dañar por algo así, se tiene que entender la posición de la otra persona y de ahí seguir avanzando si es que realmente hay sentimientos reales. Si realmente hay amor. Obvio, porque ¿tú crees que yo en una posición normal, si no hubiese estado en un programa, no le hubiese dicho las cosas? Sí. Y si no hubiese estado de alguna manera ilusionada con él y no tuviese los miedos pasados que tenía, sí, se lo hubiese dicho si no cometió un crimen.
Eso es lo que todos han hecho aquí y ya. ¿Le puse los cachos? No fue así. No, porque es verdad, pues ustedes no eran nada. No éramos nada, pero y yo menos dije... a esas alturas. Pero yo dije un programa, yo decirlo en un programa, cómo lo manejo, como esto, tenía la presión del uno, la presión del otro. Y lo otro es que yo siempre la defendí. Una cosa es defender y decir paren con eso y se acabó y ya se resolverá en su momento, y otra cosa es lanzar cosas a los otros para incendiar a los otros y que eso explote, ¿no? Como explotó. Ay, todo es tan confuso. Entonces... Pero nada que ver. Claro, acuérdate. Ya esta vez ya no llora. Entiendo. Ya las lágrimas se le acabaron a Mare. Ya no va a llorar de que me voy de real. No, esta vez te va a coger a ti de frente y te va a decir así. Y vos vas a hacer que va a llorar. Ay, quizás tú llores. No, tú no vas a llorar nunca. Tú solo vas a hacer así. ¿Cómo te ríes? No sé, bien. Si ella quiere perder energía en eso, es su problema. Pero bueno, yo creo que ya en esta semana vamos a poder aprendernos los nombres de todos. Yo estoy porque yo soy malísima para rogando. los Ay, sí, es nombres. fatal. Tú me puedes decir tu nombre ahora y a la media hora se me olvidó. Yo estoy esperando que por lo menos me sepa 10. A ver, no, yo la verdad de los chicos, de las chicas ya un poco, pero de los chicos nada. Nada, Andrés, porque lo conozco, es de mi país. Claro, Andrés, Donday, Jorge. Donday, que hoy le dije Don Ray, ayer, perdón. Don Ray. Y Austin. Y Austin. Pero después no me acuerdo, pero ya voy a ir. Ah, y Renier. Reniel, el del problema. El del claro, obvio, claro, por el eso del me acuerdo problema. de él. Sí, claro, el del problema. ¿En qué acabará ese problema? Ojalá termine pronto. El otro no puede ni hablar. Dito Jorge, sí, está cansado, dice él, está harto, físicamente y mentalmente. Y yo, pues papi, ¿usted qué vas a hacer? Se quedó callado. Cuando salga de aquí, pues le preguntaré a ver qué pasa. Anda a calmarlo. Sí, bendito, es del mismo, es paisano, so deja ver si puedo hacer algo por él, ¿verdad? Es que es clave cuando tienes a alguien de tu, como que de tu mismo país. ¿Tú tienes de tu país allá? Andrés. No, pero chica. Chica no. Uf, hay un problema, sí. Pero Sí, porque vi cómo ustedes dos se conectaron rápido. Ajá. Por simplemente la seña. Bueno, hasta pronto. Hasta pronto. Nos vemos. Te cuidas. ¿Tú das 2 besos en el cachete? Sí. Ok. ¿En el mismo o en el diferente? En el mismo. ¿Verdad? Uy, hoy llegó más entusiasmada. ¡Qué calor! Uy, ese fue Sebas, entonces. Exagerada. Bien Ese empoderada segundo día. y acalorada. Sebastián por lo de encantador. Sí, por lo encantador. ¿Qué? Y por lo que calor. Y lo de que calor y seductor. Oye, ya nosotros sabemos Sebastián. hasta las pistas. No, Ay, a mí Sebastián me cae tan bien. Ese pelado para aquí. Imagínate que fue. Sebastián. Ay, Sí, Sebastián, Sebastián. me encanta. No, jamás. Ah, me cae encanta súper bien. él, es mi favorito. Mamá. Oye, ¿cómo se ¿Quieres que te diga la Es verdad o muy te digo la elocuente, mentira? habla. ¿Cuándo me has mentido? Claudia. ¡Claudia! Hasta ahora no ¡Ven sé. acá! Wow. Espera, anda listándote porque creo que te van a llamar de nuevo. De nuevo. Pues no bajo. No, vení acá porque parece que escuché una voz peculiar. ¿De quién? ¿Ahorita te tocó a vos llamar a alguien? Sí, como que No, la la risa de primera Elizabeth. vez me llamaron. ¿Y Y esta la vez? segunda vez yo llamé. Ah, ya. ¿Qué tal? Muy bueno, muy bueno. ¿Coincidió? Bueno, ya estás ¿La viendo misma la chica? dinámica como es. Sí, buenísima. Si tú no agarras ahí adentro, brother, no pasa nada. Ahí adentro es todo. Tienes que tantear, tienes que analizar, escanear y pegarle un ensamble. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué ¿Con tal? quién? Sebastián. ¿No? Otra vez El Jorge. nuevo, Austin. el nuevo. Yo que no estoy acostumbrada a este tipo de cosas, o sea, yo soy como, todo esto es nuevo para mí. Yo soy como que, Exacto. o sea, te lo digo, en serio, es nuevo para mí. Que yo estoy diciendo que yo no sé, porque cuando escuchamos a Vanessa abrir, que alguien ha dicho y mencionó mi nombre y yo no he dicho nada, pues por eso yo he dicho yo no Porque sé. yo todas mis cosas te las cuento a ti. Y yo confío en ti con los ojos cerrados porque el primer día aquí tú me abriste los brazos y te has portado súper bien conmigo. Y entonces yo quería saber qué pasó porque yo la verdad no entiendo lo que está pasando
Me siento confundido, por eso quiero saber la versión de ella, qué fue lo que ella dijo. ¿Me entiendes? Tú sabes que no fue por mensaje. Tú sabes que fue en persona. Pero dilo ya, dilo. Es que yo no puedo, por más imprudente que sea, yo no puedo tomarme esas atribuciones de decir esto pasó así, asado, cocinado. Yo fui testigo, más no de sus palabras, fui testigo de cómo fue. Nada más. Pero tú... Que tú también entiendes la... A mí más me preocupa aquí, Jorge. Ese es el punto también, ¿me entiendes? ¿Cómo tú vas a estar sacando cosas así y ni siquiera le dijo nada a Jorge? Entonces lo viene a sacar aquí en el programa, así de la nada, sin dar explicaciones, loco. Entonces quiero saber qué fue lo que ella dijo, ¿me entiendes? Porque yo sí sé que eso no fue por conversaciones en teléfono, eso fue en persona, ¿me entiendes? Pues así, y sin... Todo bien. Y sin... ¿Cómo Puntual. es? Y sin disfrazar palabras, no, las cosas claras. Y saquen sus celulares. A revisar, a ver. Borren todo y fue pucha, porque si no, yo soy tóxica y a mí me gusta revisar el celular y decir, a ver, y eso acá. Eso se No, puede y pasar. hablando en serio, sí le revisaré el teléfono. Obvio, obvio, obvio. Que muestre. Si él dice que eso es mentira, que demuestre que es mentira. Demuestre que es mentira. No, y si ella dice que es verdad, pues creo que es bien fácil que ella te enseñe las pruebas. Y si ella dice que es verdad, también que muestre que es verdad. Porque ella también puede decir muchas cosas. Y yo, ¿por qué tengo que creer en Shirley si ella no es mi amiga? Ella amiga mía no es. De una u otra forma, no sabemos qué hablaron, pero se hizo mal en querer arreglar el qué. ¿El qué? La amistad puede ser. ¿Qué ¿Y amistad? amistad pa' qué? Si no tenían amistad. Ellos empezaron Amistad a hablarse nunca cuando había. empezaron a conocerse para algo más. Pero amistad nunca hubo. Es que, vaya, primero yo con Dendai, fue al contrario, nosotros éramos muy amigos. Y Mete ahorita fuera como, mira, no se dieron las cosas, intentemos arreglar las cosas porque éramos amigos antes. Porque nunca fueron amigos antes. Independientemente de lo que pase, y ponte, Melissa ya no decía seguir saliendo contigo, y Shirley sí como que se te acerque de otra forma ya más decidida. Esa no es la manera. Lo que está haciendo, si ella quiere acercarse a mí, esa no es la manera. Si tuvieses que invitar a alguien al cuarto rojo, ¿volverías a invitar a la misma persona? Y yo le hice esa pregunta. No. No, porque yo venía aquí a conocer gente, digamos. Me encanta, esa es la actitud. Entonces, no Me caí. invitaría a ¿Todo otra bien? persona. ¿Bicicleta o algo Me así? traspasas con esos lentes. Igual ni los nombres se sabía y también fue los ositos a él. ¿Te gusta mucho? Como que Sí. 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 Sí, es que soy pésima. ¿Cómo se llama él? Sí te vi durmiendo. George. ¿Cómo me llamo yo? Me puse, a, ¿Cómo me llamo yo? puse al revés. No sé. ¿Cómo se llama él? Andrés. Cabeceando, El así. tipo Sí. maneja que no te la estabas dormido. Sebastián. ¿En serio? Sí. ¿Cuándo? ¿Y ahora? Ayer. Jorge. Miguel. Ayer. Jorge. No sé, no estoy seguro. Renier. No sé si me Te vi, dormí, te vi. no recuerdo. Bueno, Renier. ya. Hey, ¿qué es lo mejor que has tenido en el poder del amor? En este mes y un poco. Dinero. ¿Qué es lo mejor que te ha Que pasado? no en has el visto poder del amor? todavía. No tengo ese dinero. así que Lo no. mejor que te haya pasado. La intención del Mudarme de dinero. cuarto. ¿La qué? Para mí también ¿Qué fue muy dijo? bueno porque por fin sentí lo que era el orden. Y yo con Melissa me siento a gusto, me siento bien. Ella me da mi lugar. Loco, cuando yo me siento con ella a platicar, es increíble cómo ella fluye una conversación así como que ella me pregunta cosas, yo le pregunto cosas. Es tan diferente a todo lo que yo viví con Shirley. Es tan diferente. Por eso siento que cada día que pasa me encariño más con ella y no quiero perderla, loco. Te lo juro que no quiero perderla por malos entendidos. Eso es... Sí, es lo merecido. Cuando una persona es celosa a ese punto, a veces se ciega y cuesta crear confianza con una persona. Cuando una persona es muy celosa, cuesta. ¿Me entiendes? Cuesta una confianza.
¿Te gusta el bigote de Andrés? Sí, me gusta. ¿Sí te gusta? Pues se supone. Oye, aprieta bien ahí. Ya tiene encendidas las 2 luces. ¡Le cogió! Funciona. Solo vibra, solo vibra. ¿Viste? Lo que vibra no es malo, lo que vibra. ¿Viste que no hace nada malo? No, pero tenía que decir algo que era mentira. ¿Por qué le preguntaste algo que contestó? Es que sí le gusta. Sí me gusta. Pero es que ella no lo tiene. pues. Entonces el aparato este no funciona. No funciona. Pregunta algo que sepas que te va a mentir. Ahí pon de nuevo la mano. Sabes bailar y decir que no. Ajá. Ajá, ya. ok. Buen punto. ¿Sabes bailar? ¿Sos bailarina? Ok. No. ¿Dónde conseguiste eso? Está loco. ¡Qué persona! So, a ella no le gusta el bigote. No, tú estás, quitáselo de la pierna, anda. Ay, que tú todo piensas que yo hago la trampa. Dale. A ver. Pero me extraña que no coja corriente. ¿Y este botón para qué es? Ah, tiene que coger. Apagarlo. Ah, ahora te viene la corriente. Estaba en vibrador. Ahora sí. ¡Hijo de su madre! No. Eso es para tantear, Caramba, Que ponga la mano Austin mejor. Ponla. Ay, no, dice que. No, ahora viene Qué la... hombre. Primero tengo que... Ahora sí. Eso no define mi Ahora sí hombre. se repite. A la mierda, Hubo besiro con Andrés, ya, besiro del beso ese. No. Así, pero un destrampe. No. Un destrampe. No, un destrampe. Oh, estás mintiendo. Sí. No, ¿qué hizo? Tienes que apretar. Ay, me duele. Contesta algo. ¿Sí o no? ¿Hubo besiro? no. No hubo besiro. Ya está cansado de escucharlo. Apriétalo. ¿Viste? ¡Mintió! ¿Te reconciliarías con Andrés? Volvió el tema. No quiero que me metan a mí, o sea, que me culpen de algo que yo no he hecho, porque yo no pedí esa conversación. No tengo por qué mentir ni inventarme nada. ¿Cómo nos pudiéramos enterar de la realidad que se sienten los cuatro ahí? Y nosotros ver a ver qué onda. Ya, yo aguanto, pero ya estoy en mi límite ya. Shirley no te quiere, solo tú lo ves. Voy a encarar el tema sola, porque no estoy sola involucrada. Yo no quería hundir al resto. Las cosas siguen pasando fuera de cámaras. Nosotros sabíamos que también rompieron las reglas. Hay sanciones, a lo mejor no les van a gustar. Para nada, estoy segura que no les van a gustar. Para nada. Esa noche estábamos todos reunidos en un mismo cuarto y yo quiero que tú seas honesta, Shirley. ¿Quién fue el que habló a quién para hablar con quién? Enredando ahora mismo. ¿Qué te está pasando? No seas estúpido. Y tú eres una mentirosa, loca. Cuando me fui a tu lado, ahora quieres llamarme ahora, ¿eh? Brother, yo te digo las cosas porque yo te digo las cosas como son, ¿me entiendes? Esto no va a pasar desapercibida. Bueno, Y ver mira, cuál es el el único punto. que, yo te voy a decir a ti una cosa, mira, el único que le tiene que poner un fin a eso eres tú, ¿sí me entiendes? Y coger a la huevoncita y decirle las cosas tal cual y como son. Eso de ser buena gente con personas que no han sido buena gente contigo, pues yo no entiendo qué sentido tiene si supuestamente no te odiaba y te detestaba. Tú sabes qué es lo que pasa. Y ya ese cambio tan repentino de pensamiento que no me lo creo y no me lo trago, y de hacerte quedar a ti como el que está jugando a la doble, ¿sí me entiendes? Eso tampoco te queda nada bien a ti, entonces yo te aconsejo que lo hagas acá, porque acá todo queda grabado, para que no hayan malos entendidos y no sea tu palabra contra la de ella, ¿cierto? Para que seamos frontales, directos y honestos. Y que sea aquí adentro, no afuera. Porque si tú buscas una persona para hablar afuera, se prestan para esos malos entendidos. No, pero es que yo no quiero arreglar nada afuera, yo quiero arreglarlo todo aquí adentro. Bueno, Y entonces, ya. o sea, eso ya está en ti, eso ya está en ti, en que le dejes las cosas claras, porque yo creo que la niña sí se está haciendo unas películas
donde me involucran a mí, que soy la que menos tiene que ver, o sea, yo estoy yo estoy como que en la mía, yo estoy en mi peak, yo ando siempre en la mía, o sea, a mí no me interesa ni meterme en la vida de nadie, ni que si vos dijiste, ni que si te fuiste, ni que si se vieron, si no se vieron, si están trabajando en las sombras, eso a mí no me importa, es más, yo ni siquiera me tengo por qué enterar de esas cosas. Entonces tú eres el que tiene que, o sea, tú eres el que tiene que dejar las cosas claras. ¿Qué es lo mejor que has encontrado en el poder del amor? Hay chismes que son verdad, la verdad. Conocer, experiencias, Bien, aprender pero un ya se va, montón de sí, mí, mucho crecer un montón. Amor, a Mariela, A Roberto. a Alejandro, Alberto. Eso. Alberto. Se llama Roberto. Y eso, y conocer personas de todos los países, poder nutrirme de ustedes, crecer como persona, como mujer. ¿No te reconciliarías con Andrés? Se acabó el tema. Murió el tema. Murió el tema. Murió el tema. Creo que es lo mejor para Murió mí. la dinámica. Murió la dinámica ya. ¿No? Ya fue. Sí, Se me sí. van a su casa ya mismo. Otra dinámica. ¿Qué no les gusta del poder del amor? Mare, ¿qué no te ha gustado del poder del amor? Chuta. Si lo podría resumir en una palabra. Encontrarme a mí misma en situaciones donde no me imaginaba y no haber podido demostrarme que las podía manejar de la manera correcta. Si tú te vas a hablar con otra persona fuera de cámaras, donde nada es grabado ni monitoreado, la otra persona puede decir lo que quiera y va a poner en duda tu palabra, así tú estés diciendo la verdad. Por eso te repito, eso se presta para malos entendidos y a mí no me gustan los malos entendidos, ni mucho menos que la persona con la que yo estoy saliendo o estoy entablando una relación diferente esté en boca. O sea, es incómodo, ¿sí me entiendes? Esto no debería ni siquiera de estar sucediendo. Esto no debería ni siquiera de estar sucediendo. Nosotros deberíamos estar súper bien, en paz, tranquilos. O sea, no me tienen por qué poner incómoda a mí, porque a mí es a la que me ponen incómoda. A mí es a la que incomodan con sus cosas y con sus boludeces. De verdad te quiero pedir disculpas por todo. A mí, es a mí. Entiendo. Ustedes pueden, o sea, tú puedes decir y hacer lo que quieras con tu vida, pero siempre y cuando a mí no me involucren en tus comentarios o lo que hacen o lo que dicen, no sé, pienso yo. Bueno, entiendo que todo esto malentendido, pero yo voy a arreglar todo esto por nosotros. Porque tú de verdad me interesas, Melissa. No tenés ni idea de cuánto tú me interesas. Nunca voy a Está jugar bien. contigo. Sé la persona que tú eres. Sé las cosas que te incomodan y quizás sí, yo de buena gente tratando de aclarar cosas que quizás no debía, pero uno va aprendiendo de las cosas. Nunca he sido mala gente. No sirvo para ser mala gente. Yo sé, pero pues a veces las personas se equivocan de eso o se presta para malos entendidos, ¿sí me entiendes? Y sé que uno aprende de esas cosas y aprende a ponerse más duro. Y aprende a Y de tomar. pronto la chica tiene el ego muy arriba porque ustedes se lo subieron demasiado y entonces está con su película de que no, entonces es que quiere continuar. Porque Vanessa de hecho le preguntó si él no te quiero vuelve a saber. buscar, entonces que No. pues ella dijo pues con lo que dijo me confunde porque No, es que conmigo no hay invento. entonces, no sé. Mírame. Si ella dice que me quiere buscar, yo no quiero saber nada de ella. Y si esto no se da entre nosotros, igual yo tampoco quisiera saber nada de ella. Porque ella a mí no me interesa para nada. Para nada me interesa a ella. Pero eso Yo lo soy una tienes que persona, decir a yo soy una ella. persona, obvio, y se lo voy a decir. Quisiera hablar con ella, que el poder del amor me dé. Porque si el poder del amor no me da la oportunidad, yo me voy a cruzar de casa y voy a hablar con ella. ¿Qué hola? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dime. Aquí tú y yo no tenemos nada que aclarar. Yo no estoy confundido, más yo sé a quién quiero. Y sé qué es lo que quiero. Y tú no estás en mis planes. ¿Tienes algo que preguntar? ¿Lo que quieres saber? Sí. Adelante.
¿Qué pasó con Raquel? Complicada tu pregunta. Pero merezco una respuesta. Sí, claro. No sé cómo ordenarte los días para empezar, pero sé que me vas a entender. Me refiero al fin de semana. Fueron 2 días y la verdad que no iba a tocar el tema, pero no iba a tocar el tema acá, pero sí le iba a hablar contigo. Porque, bueno, sí, porque sentí la necesidad de hacerlo. No soy la única que sabe este tema, me imagino que ya te habrás enterado por otro lado. ¿O no? No. ¿No? He escuchado cosas, pero nadie me confirma nada. So, no quise escuchar nada más y preguntarte directamente a ti. Bueno, el primer día hablamos porque se despidió y dije, no te puedo contar eso. No sé cómo explicarte. Bueno, me dijo para hablar. En conclusión. Y hablamos. Y me dijo como que quería hablar conmigo porque no quería que yo piense que los detalles que le había hecho eran falsos, por lo que yo había hablado en la gala. Que todo lo que hizo fue porque lo sintió, que nada era mentira, que estaba confundido. Y yo le dije, pero entonces, ¿qué quieres? Porque no entiendo a qué tiene la conversación y que por qué estamos hablando del tema. Me dijo, la verdad, que para empezar, yo no creo nada de lo que tengas con Jorge. No creo que ustedes... No les creo nada, me dijo. No creo que ustedes sea verdad. Yo le dije, bueno, pero no entiendo qué viene el tema Jorge, no tengo nada que hablar. No le respondí nada, mejor dicho, del tema de nosotros. Y me dijo como que no le quería hacer daño a nadie. Y que la única persona que le había dado una oportunidad había sido Melissa. Y que bueno, que no quería dañarla. Que cuando él quiso hablar conmigo no se sintió correspondido. Y fue que de la nada salió lo de Melissa. Y que nada, que lo estaba intentando con ella. Y otras cosas que ya no te puedo decir acá. Tengo algo para ti. ¿Qué? No sé, buscaba un momento incómodo y no quisiera que te sintieras mal, pero quiero darte algo. Dime. Lo tengo acá guardado. ¿Qué? Ay, qué lindo. Es como una estrella de David. Sí, es el símbolo que tienes acá. Con un pentagrama y ¿Te lo puedo poner? una flor ¿O lo de quieres la guardar? vida. No, pónmelo si quieres. Gracias. Igual no hay problema. Pensé que iba a ser algo significativo para ti. Sí, Tienes pues esto acá, sí, entonces, porque tú me lo diste. Gracias, muy linda. en serio, estoy más seguro que nunca lo que quiero. Y te quiero, tío. Dilo más duro para que todos puedan oírlo. Para que ya lo vean el capítulo. Tú eres a quien yo quiero, Melissa. Tú. Y quiero hablar todo esto en serio, de corazón. ¿Entiendes? Desde que llegué, empezaron a bombardearme. Elizabeth, Andrea, ella. Tú sabes que Elizabeth a veces ha tirado comentarios que a mí no me gustan para nada. Sí. No solamente, ¿me entiendes? No sé por qué estás diciendo cosas que ni siquiera ella sabe. ¿Por qué? ¿Porque te crees amiguita de ella?
Conmigo esos juegos no van. No sé, igual yo, ¿qué te digo? Vuelvo y te repito, yo no tengo amigas en esa casa. Realmente. Tú mejor que nadie sabes cómo yo te he tratado. Solo tú y yo sabemos las cosas que hemos hablado. Y no puedo negar que cada día que pasa me siento más aquí. Igual yo te iba a decir que pues normal. Shirley es una mujer muy bonita, eso nadie lo va a negar. Y si te sientes confundido, pues también es bueno hablarlo, normal, pero no hay necesidad de Es que si yo me hubiese sentido confundido, irlo a hablar por allá. si yo me hubiese sentido confundido, no estuviese platicando contigo. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué? Una persona que me despreció, que me humilló. Bueno, no sé. Eso fue lo que pasó. Yo solamente estoy retroalimentándote de lo que sucedió. Y en lo cual yo soy la principal afectada. Discúlpame, en serio, por todo esto. Tranqui. Es que tú no mereces estar pasando por esta situación. Tranqui, no lo vuelvas a hacer. Con que no lo vuelvas a hacer, yo creo que está bien. Pero si lo vuelves a hacer, ya la próxima vez no creo que te disculpen. Porque ya lo hiciste una vez. Y cuando se vuelve repetitivo, entonces las relaciones se dañan, la confianza se acaba y ya tú sabes el resto. La confianza se construye desde cero. Desde cero. Exacto. Exacto, igual, vuelvo y te repito, o sea, yo estoy confiando en ti, yo no tengo por qué creer en ella. Ella acaso es mi amiga. Donde ella hubiese sido mi amiga, no me lo dice en la forma en la que lo dice. Me llama a mí a solas y me dice, hey, mira, está pasando esto con Renier, ¿cómo así que están saliendo? Pero mira, me buscó y me dijo esto, pero ella lo dice de una manera que no, pues a mí no me parece ética, ni mucho menos educada. Pero yo te comenté a ti que había hablado con ella. Sí, tú me habías comentado, pero Incluso no. te lo dije antes de lo que pasara, que ella lo dijera aquí. Sí, obvio, pero ella salió con otra cosa, ¿sí me entiendes? No entiendo. Y que no solamente la buscaste una sola vez, que al otro día la volviste a buscar. Es que eso es algo que ella no debería aceptar porque hay muchas personas involucradas. Y tú lo sabes. Yo solamente estoy diciendo Y la segunda vez fue Lo- un encuentro. que ella está La segunda vez fue un diciendo. encuentro y fue refiriéndonos a lo mismo que habíamos hablado el día anterior. Y ya. Y quedamos como que en nada. No quedamos en nada porque no. Y después la segunda conversación fue igual, lo mismo. Pero o sea, para mí es incómodo hablar del tema, uno contigo, dos, exponerlo delante de todo el mundo. Yo no quiero arruinar nada, me refiero a ellos. No me incomoda que estén juntos. O sea, creo que él lo quiere llevar por ese lado y no es así. Simplemente que no quiero que me metan a mí, o sea, que me culpen de algo que yo no he hecho, porque yo no pedí esa conversación. Y creo que una persona que está decidida por alguien, en este caso él por ella, no tiene por qué decirme a mí que yo le gusto, que yo le estoy gustando, que le gusto mucho, pero que no sabe qué hacer, que está indeciso. O sea, por todo lo que me dijo, lo que yo pienso es que no sé si él quiere tener a las dos al mismo tiempo, que obviamente no lo va a lograr porque yo jamás. O cuál es su juego. Porque después de tú estar con una persona, vas a buscar a otra. Si tú ya estás seguro de tu decisión. ¿No? Claro. Eso es lo que no entiendo. Pero bueno, ya se supo, ya Melissa lo sabe, ella verá qué decisión tomar. La verdad que ya no es tema mío, pero todo lo que he dicho es cierto. No tengo por qué mentir ni inventarme nada porque no tengo ningún afán de que se malogre nada. ¿Entiendes? No sé si me entiendes. O sea, ahorita tengo muchas cosas en la mente, pero son varios puntos que sí,
no nos tocamos aquí, pues vamos a hablarlo después. Pero sí hay algo que me gustaría saber. Adelante. O sea, ¿cómo te sientes tú? ¿Yo con qué? Con la situación. ¿Qué referente a él? ¿Correspondido? ¿No correspondido? No. Que yo quiero hablar con Ranier. Lo hubiese querido antes. No, o sea, es que no entiendo por qué hacer el approach si ya tú estás seguro de que tú quieres algo con alguien y estás. ¿Cómo la prox? ¿Mm? ¿Cómo la prox? Como la prox. No entiendo qué dijiste. Nada, básicamente como que si sentiste que era correspondida la pregunta de el comentario que él te hizo. ¿Que si me gusta? Básicamente, si lo quieres tomar así, sí. No. O sea, que fue como que más que te incomodó y lo quería decir. No, Eso es todo. tampoco. ¿Y qué? Entonces estoy O perdido. sea, no es que me... no es que me haya incomodado. O sea, lo escuché porque me sentí utilizada en algún momento. ¿Me entiendes? Entonces, creo que a nadie le gusta ser juguete de nadie. Entonces, cuando él me pidió para hablar, le dije que sí, porque también quería escuchar lo que tenía que decirme. ¿Me entiendes? Pero de ahí a que el sentimiento sea correspondido, o que yo quiera hablar con él, o que me arrepienta de algo, no. Simplemente era el afán de saber qué tenía por decirme. Bueno, terminé más confundido de lo que terminé. Esa pregunta de Jorge me confunden más todavía. Es que no es directo por... Jorge no es directo, lo que le da muchas vueltas al asunto. Es que le gusta tanto que no quiere como que perder. Sí, lo suaviza demasiado, ¿no? No quiere enfrentarse a la realidad de lo que ya todos sabemos, pero que él se niega. ¿Cuál es esa realidad, ya que tú la sabes? Que ella no le gusta a Jorge y que lo está utilizando y que está jugando con él. Lo repito. O quieren que Ya sea está más claro. o quieren que lo diga más claro. Sí, sí, A ella no le interesa a Jorge, lo está utilizando y solo está jugando con él. Él es el único que no se ha dado cuenta. Aquí viene el tema de Renier, entonces. Que ella afirma que Renier la buscó para decirle que estaba muy confundido, Por una llamada telefónica. Ella que estaba confundida. que él estaba muy confundido, Ya. que no sabía qué hacer, que no me quería lastimar, pero que todavía sentía muchas cosas por ella, pero que no sabía qué hacer conmigo, entonces que... Básicamente eso. Sí, Y eso es mentira. pues según Renier, sí. ¿Qué tú crees de todo esto? Y ella Tu punto, afirma ¿cuál que es tu Renier lo punto de llamó. vista referente a lo que tú y yo Pues hablamos? yo la verdad ¿Sabes le cómo yo creo. me enteraría? O sea, perfecto lo que haces. Pero ¿sabes cómo nos pudiéramos enterar de la realidad? Que se sienten los cuatro ahí, y nosotros ver a ver qué onda. Cómo reacciona cada Eso. uno. Yo ver, Eso es lo que yo estás quiero. estás mintiendo. Eso es lo que yo Eso- quiero. Eso me encantaría. Estaría bueno. Eso estaría... A mí me gusta así. Directo, blanco o negro. Sí, blanco ¿Sí o o negro, no? sí o no. Claro, ella dice Estamos tener una ¿Estás o llamada. no estás? Ella dice tener una llamada. Sería la manera más adecuada de resolver todo esto. ¿A ti te gustaría que pase así? A mí sí me gustaría. perfecto. Sin miedo, loco. Yo no tengo miedo. Y si tengo que enfrentarme a lo que me tengan que enfrentar, pues lo voy a hacer. Claro, porque es grave, ¿no? Se está tapando el desenlace de algo que no se quiere para cubrir otra cosa, ¿me entiendes? Porque no eres puntual y dices, ¿sabes qué? No quiero nada y... No es el único en la casa que se siente de esa manera. ¿De qué No manera? hablo por mí. ¿De qué manera? Así como que quiere dos. Correspondido. Sí, no. No entiendo nada. Que no es el único que se siente así como que quiere a las dos personas a la vez. ¿Tú también? Dije, no habla por mí. Ah, entonces no sé. No, pero te hice el comentario como quiera. ¿Qué otra persona que le gustan dos personas? Básicamente. Ah, sí sé quién es. Ese tema no es mío. Pero No, pero- me lo imaginé. Me lo imaginé porque me dejó para hablar varias veces. Pero bueno, no sé, yo creo que, o sea, como te digo, no creo que él se sienta confundido realmente, sino que no sé por qué lo hizo. La verdad que no entiendo. Pero estás confundida en el sentido de por qué lo hizo o porque provocó algo para que te sintieras así. ¿Qué? No, o sea, lo que te dije. Como que
¿Te provocó confusión o no te provocó confusión como tal? No, es que me quedé como que helada, o sea, no Como que no te esperaba eso. No esperaba eso. Pero no fue que te hizo cambiar de parecer ni nada. No. Ok, está bien. Y nada, después que tú estés en paz con lo que tú hayas hablado con él, lo que tú hables con él es cosa tuya. Yo ahí como que no quisiera meterme porque ya eso es... No, ya, o sea, todo terminó mal porque de hecho hoy día me lo crucé por ahí y me quedó mirando con cara de que me quería matar porque probablemente él pensaba que, que nadie se iba a enterar, pero en verdad varias personas lo están comentando, entonces de hecho sí iba a saber. Y pensará que yo soy la culpable, pues, ¿no? Pero creo que cada uno tiene que saber lo que hace y lo que no. Y Sobre todo- hacerse responsable de sus actos. Jorge. Llama. Diga. ¿También? ¿Sí? Lo que pasa es que han salido unos adelantos en la pantalla. ¿De qué? ¿Qué pasó, Uyu? ¿De qué? ¿Qué pasó? ¿Ah? Allá se están agarrando los pelos. ¿Dónde ya? Allá en la casa del hombre. ¿Quién con quién? Daniel con... ¿Qué pasó? Sí, puedo saber. Digamos, igual todo el mundo va a saber en un momento. Es que hay un tema que tú sabes, el trasfondo de todo el tema, y lo que acabo de escuchar es como que ella está diciendo que yo estoy inventando o porque estoy diciendo eso justo en el momento que ellos están bien. Mi hermana, si cae uno, caemos todos. Por eso, y no me gusta que me dejen a mí como la que está inventando por el hecho de que yo quiera romper algo, ¿me entiendes? Comprendo. Y no es así. Pero si cae uno, caemos todos. Por eso es que no Y sé. y nos vamos. No, o sea, no importa. Con tal de que... Salga la verdad. Sí. Está bien. Es mejor. Sí, Ya pero... se tocó acá y, sí, pero no. y se va a llevar hasta el fondo y ya, digamos. Sí, pero no. Por eso digo, ¿por qué salió acá? Todavía. Bueno. Nada. Cuente Vamos conmigo. a hacer algo. Pichar el tema. Olvídate de eso. Vamos a hacer otra cosa. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué tienes en mente? Olvídate de los problemas. Olvídate de todo. Pichadera. Ay, chile. Pues hay que escuchar las dos partes. Esa es la versión de ella, yo tengo que escuchar la versión de él, tengo que unir evidencias, tengo que mirar cómo actúa la gente. Exacto, porque eso es muy importante. Porque es que la gestualización de las personas también cuando mienten, lie to me, es importante. Y pues yo a veces veo y siento como esa mala vibra o esa mala intención por parte de ella. Porque si fuera una persona que realmente le interesara mi bienestar y lo que yo pienso y lo que yo siento, me llama, me dice, hey, mira, ¿sabes qué? Está pasando esto, pasó esto, mira, acá tengo pruebas, no sé vos qué pensés, qué hacemos, cómo te sientes, qué opinas. Ya. Pienso Ya, que es como claro. Ya el tú verás camino. qué haces. Exacto, ya tú verás qué haces. No sé si quieres lo llamamos y lo confrontamos, porque yo soy de confrontar las cosas. Yo soy de que vos me decís una cosa y la tenés que, o sea, la tenés que sostener. Entonces tampoco, siempre lo evita. Es como que no. Ahora sí me dijo como que quieres que hablemos y yo tienes algo para decir. Ahí nos llamaron para entrevista y se hizo la loca y yo tampoco le creo. Bueno, que pase lo que tenga que pasar. Exactamente. Claro, Pase lo más rápido posible, ¿no? No te lo digo para que... te imaginas, solo tenía que decirlo. Pero vamos a hacer lo siguiente. Espérate. Usted me va a decir. Ok, tranquila. Sí.
Simplemente que pase lo que tenga que pasar. ¿Qué quieres entre nos? La verdad. No sé, la verdad. ¿Prefieres dejar el beneficio de la duda? Sí, la verdad sí. Porque es que, a ver, a ella tampoco le creo mucho, ¿sí me entiendes? No, y se nota. O sea, ella Estoy viendo. no creo que... Yo sí sé que hablaron, que no sé, pero no le creo todo lo que está diciendo, la verdad, no. Y sé que sí lo hizo para incomodarme porque desde que yo llegué hoy, empezó a lanzar comentarios con Elizabeth, con su grupito de amigas. Elizabeth, Andrea y ella. Empezaron a tirar sus dardos. Yo lo que hago es ponerme los audífonos, acostarme en el sofá y esperar a que el show comience. No me gusta hacer Cargarte cosas... antes. Exacto, no me gusta Claro. cargarme antes del show. Y empezaron... Y eso de todas maneras es molesto, ¿sí me entiendes? Aunque uno lo sepa manejar y uno llegue y respire Fastidio. profundo, es fastidioso. Entonces esperé hasta que lo sacaran en el show porque sabía que lo iban a sacar. Tranquila. Estoy Un tranquila. tema que mañana podemos tocar con Es que, calma. es que tú no entiendes por qué no estás en el medio. La que está en el medio soy yo. Y el día de ayer o antes de ayer me llenaron de comentarios que nada que ver. Y a mí esas cosas me afectan. Por eso es que nunca los leo. Yo no voy a dejar que nadie me ponga como una mentirosa. Porque yo no soy mentirosa. No vas a quedar como una mentirosa. Por eso, ella lo está haciendo ahorita. Entonces, si ella ya sabe el asunto como es, ¿por qué viene a hacer su circo acá? Porque eso es lo que prácticamente me estás diciendo. Si ella sabe las cosas como son, entonces ¿por qué viene a decir eso? ¿Entiendes? Nada, simplemente pienso que esto es algo que se debe resolver afuera. O sea, por teléfono, whatever, pero... Y ya mañana pues venir con una resolución. Sí, se toca el tema y todo, pero templado, no con los cacos calientes, porque si ella te dice algo, tú le vas a ¿Ella decir... sabe "Mira, toda la situación o no? Ella presiente, pero René no creo que haya sido tan explícito. Pero si tú sentiste que eso fue lo correcto, pues, ¿Qué cosa? lo que pasó. O sea, de cierta manera se sabía que iba a afectar, pero aquí tengo tantas preguntas, pero no te las quiero hacer. Independientemente sea lo que sea, estoy aquí. Si no hay pruebas, ella puede decir. Pero Y vea las mentiras hasta donde llegan, que hay gente que miente y es Ya lo capaz de hemos eso. visto. Ya lo hemos Ya visto lo hemos en visto. capítulos anteriores. En capítulos anteriores ustedes han visto cómo la gente es capaz de mentir y así le esté haciendo, así le esté haciendo daño al que sea, no Sí. le importa y eso se vive en la vida real, Y donde en la vida vayas. Es que estamos viviendo la vida real. Esto es la vida real. Sí. Prácticamente aquí no se está inventando nada. No. Bueno, sí, se inventan muchas cosas. Algunas cosas, pero bueno. algunas cosas sí se inventan. otras Estamos viendo lo que pasa en la vida real. Sí, situaciones que Prácticamente. pasan de verdad. O sea, sí. estar encerrado aquí en estas paredes y pasa. Estamos viviendo una vida, prácticamente. Sí. La vida de reality. Para ¿A ver qué si te horas? conectabas, pero eran como las 3 de la mañana. Ah, no, Sí, así ya que dije, estaba. debe estar muerta. Yo la verdad me acuesto súper temprano. Soy Sí. como que... Pues hablar de lo de la situación de Rey. Y pues ya ve, yo creo que lo mejor que ustedes pueden hacer es hablar los tres y aclarar eso. Me dejó como una mentirosa, dice Sebastián. ¿Sí o no? Dime.
pues probablemente sí. Tiene que, por eso le digo, mejor, hablen ustedes. Eso es lo mejor que pueden hacer, no el que van a decir, lo que van en la cámara, o es que me dijo o no me dijo. Eso es de hablarle a ustedes y aclararlo, porque es que es algo que le compete a los tres, a nadie más en este caso. Sí, pero ya me pusieron al centro. Por eso, hable con ellos. Centro y padre. Y digan, ¿Qué pasa, amiga? hablen. Cuando quiera. Bueno, aquí hay un mentiroso y todavía no sabemos quién es. Pues vamos a sacarlo. ¿Quién es el mentiroso, Renier? ¿Tú o Shirley? Mira, lo único que puedo decir al respecto de lo que vi acá es que a un Renier súper tranquilo, a una Melissa que le está dando el beneficio de la duda, se está muy bien acá. Tanto Melissa Hay como un Renier. mentiroso. Pero evidentemente hay un mentiroso. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe todo? ¿Quién sabe? Jorge. ¿Y qué dijo? ¿Y esta no habló con Andrés ni nada? ¿Quién no habló con él? ¿No pasó nada? Le dijo, no, mejor ni me meto. Cuéntame. No, así como tú no te metes en mi estudio, tampoco me Pues meto. si te conté lo que sé, ¿qué pasa? Bueno, Si no chicos, en está. verdad ahorita no me hablen porque Déjala no así. soy como la verdad. Amiga, pero yo no escuché la conversación. Además, la conversación que salió allá ¿Sabes era qué la yo siento? tuya ¿Sabes con qué Jorge. siento? Es que allá no se dijo nada. Estaba hablando ella, Melissa, Yo siento que cuando me Austin preguntan y algo, Renier. yo estoy. Ay, amiga, te estoy diciendo lo que es Cuando me cierto. responden que no sé cuánto, yo estoy. Cuando yo pregunto algo, todos se hacen las favores. O sea, ya. Renier estaba hablando con Melissa no y quiero con hablar Austin. ¿Y qué voy a saber yo? ¿Qué se molesta? Ay, qué entendible. O sea, ella lo que le da es que le hagan como quedar. Obvio que nadie le puede contar porque es que la única de las mujeres que estaba era Melissa. ¿Cómo le va a contar? No, si es no que estaba. ahí proyectaron. Al principio no se escuchaba bien. que yo y ya estaba- ¿Y luego- cómo se va a molestar conmigo si yo estaba en la casa de los hombres? Lo que pasa. Pero es que hay que entenderla también que ahorita está sofocada Sí, y solo es como que ya o sea, me en este quiero ir. momento está que es mejor Darle darle su su espacio. El problema es que hay veces que tú tienes que decir cosas porque da a entender al público otras cosas. Y donde único podemos nosotros expresar todo lo que sentimos es aquí adentro, loco. No afuera. Yo sé que hay temas que se tienen que tocar afuera, pero hay temas que también se tienen que tomar aquí adentro. ¿Me entiendes? Para explicarle al público qué es lo que está pasando. Porque el público puede sacar muchas conclusiones. Y ahí es cuando vienen las malas opiniones, los malos comentarios de la gente sin supuestamente saber lo que está pasando y simplemente dejarse llevar por lo que está pasando aquí. ¿Qué te pasa, ¿Qué pasó? No pasó nada, simplemente estamos conversando, pero no podíamos conversar bien porque no se puede ser tan explícito en cuanto a los temas de conversación ante cámara. Qué visaje el que tiene ese man, ¿sí me hago entender? Como que está dando visaje. O sea, por ejemplo, entre Jorge, Renier, Melissa y Shirley. Qué visaje. Qué visaje, parce. ¿Ah? Tienen un visaje. Vea, están como en una esquina así, vea. Esa pose me recuerda a tu foto. ¿Qué significa esa pose? Ya estoy cansada. Ya, yo aguanto, pero ya estoy en mi límite, ya. Estoy harta. Pero tampoco te tienes que poner así si tú sabes que tú estás diciendo la verdad. que Estoy te digan así lo que porque te es un digan. cargamontón, porque la buena vaya y hable un montón de cosas que no son. A mí no me gusta que nadie me deje como mentirosa. Y el otro es un poco hombre porque no es capaz de afrontar la situación y decir las cosas como han sido. Y todo el mundo se me viene a mí y pregunto qué fue y nadie dice nada. Todo el mundo se hace el loco que no sabe nada y me estresa, ¿me entiendes? Porque lamentablemente no soy la única involucrada en el problema. Hay varias personas involucradas en el tema. Entonces, por eso es que no hablo. No porque no puedo, me cueste hablar. Tú sabes que yo digo las cosas y las digo. Y es algo que tengo acá hace varios días y tú sabes. Y yo estoy cansada. O sea, mentiroso no eres, Shirley. Exacto, o sea, lo que diga ella da igual, porque igual la culpa la tiene él, que le sigue diciendo a ella, no, yo estoy Exacto. diciendo la verdad, confía en mí, pues ¿qué va a decir ella? Pues que entonces tú eres la que estás mintiendo, porque si ella confía en él, alguien tiene que mentir, ¿me entiendes? Sí. O sea, si ella se entera que es cierto, probablemente ella no se va a ir en contra, o sea, ella no se va a ir en contra tuyo. Pero ella lo que quiere es pruebas. Pero igual, o sea, No hay si no pruebas. se pueden dar pruebas, no se puede. O sea, me tienes que creer y si no me crees, pues ya tú cumpliste con decirlo. Yo le dije para hablar afuera porque no querías este enfrentamiento. Y ella me dijo que no quería hablar, que con quien tenía que hablar era con él, no conmigo. Entonces ella se lo pierde, que no Entonces molesta. ya no le dije más y no tengo por qué insistirle ni nada. Así Pues que ya ya. tú sabes la verdad, pues quédate tú tranquila. Es que acá estamos escamellando, estamos en un reality, acá las cosas se hablan y es acá.
Bueno, es la decisión de ellos. Ah. Es la decisión de ellos. Hipócritas. Mira, las cosas que tú puedas hablar afuera. Yo te digo una cosa. Pero te lo digo así, te lo voy a poner así. ¿Tú crees que el rato que prácticamente hice un pacto con Elizabeth, yo le dije, es que vamos a ir adentro porque... Es más, el rato que comencé a salir con ella fue, el reality ya no me importa. Por eso ustedes están jugando a reality o a qué están jugando, a tener una relación Por afuera eso te diferente. digo, porque si tú me preguntas a mí, yo más lo veo reality. Y a ti te veo afectado, porque de verdad tú te estás dejando, tú te estás dejando llevar. O sea, ¿cómo es eso, weón? ¿Que van a hablar cosas afuera? ¿Qué es eso? Yo te digo la plena, así te lo digo así. El rato que yo comencé a salir con Elizabeth, yo le dije, el reality lo voy a dejar a un lado. Yo voy a estar para ti. Afuera o adentro. ¿Pero qué fue lo que le dejó claro, Don Day? O sea... No, ahora mismo me acaban de molestar diciendo algo de Elizabeth y que fue Pero mi nosotros respuesta. no lo pillamos porque si eso salió ahorita, igual la conversación de ustedes salió. Y entonces, si tú lo estás diciendo es porque lo viste. No. Yo asumo por la cara que tiene, le estoy diciendo si ya Shirley le fue directa. De lo que estábamos De hablando. lo que ya todos aquí pensamos, sino que ¿Qué obviamente... ¿Qué piensas tú de Shirley con Jay? Yo difiero el pensamiento de todos y ya se lo dije a él. Bueno, el pensamiento que todos vemos es que Shirley... Un barco a la deriva. ¿Ah? Un barco a la deriva. Que a la... Brother, A la intemperie, para mira, hay a veces que quizás nosotros, porque nos guste la persona, porque quizás hasta se puede hablar de la palabra enamoramiento, estamos cegados y no lo vemos, lo que otras personas fácilmente lo pueden ver, porque como no sienten, no están prácticamente siendo parte de la película, solo opinan, pero nuestras opiniones literalmente no te han importado, porque si te hemos dicho, al menos yo te he dicho lo que yo pienso y lo que haría en tu lugar, pero tus respuestas son, no, es que yo ya sé que Estás en la negación. tú no sabes cómo soy con ella aparte. Bro, no estoy en ninguna negación, simplemente yo me entiendo con Shirley y ya. Y estoy tranquilo porque me entiendo con Shirley. Y solo ella y yo sabemos cuál es nuestra realidad. Lo que yo ya pensé es que yo no voy a decir nada más del tema. Si es que ella sigue atacándome y sigue hablando del mismo tema. Yo le dije a Jorge hoy día, yo aguanto. Pero ya llega un momento en que el globo va a explotar y va a explotar. Y yo me voy a quedar callada y yo me río cuando ella bromea, que sí, la quita maridos, que esto, que el otro, porque sé cómo es ella. Y me da risa, ¿me entiendes? Pero ya no logré escuchar todo, pero por eso fui a preguntar y nadie, no sé. Lo que dijo en la pantalla sí me dio cólera, ¿me entiendes? Porque nada de lo que dice es cierto. O sea, acá Como yo estaba allá, yo no sé, no estaba en la conversación. Primero vino Sebastián, se paró ahí y dijo, están hablando mierda de ti. Y yo no escuchaba porque el sonido estaba bajo, entonces le dije ¿qué? Y me quedé como que en shock y no le dije, no le pregunté de qué hablaba, ¿me entiendes? Me quedé como que mirándolo y Jorge me miró, me dijo, no le hagas caso, no, pero quiero saber qué. Y subieron el volumen y cuando escuché el volumen dijo como, ¿qué necesidad tiene ella de meterse en mi relación y decir algo así ahorita? Dando a entender de que yo estaba inventándome lo que dije. Y obviamente me dio cólera y vino Andrés, me miró y lo dijo en cámaras y lo repito porque ya salió. Me miró y me dijo, mira, ¿sabes qué? Cuenta con nosotros, ¿cómo me dijo? Cuenta con, no sé, como algo así, y como que el que tenga que caer, pues va a caer. Y ya, tú di la verdad y di las cosas como son y punto. Shirley no te quiere, solo tú lo ves. Eso está duro. Te tiene una estima, y a mí Shirley me cae súper bien, pero lo que hace Shirley contigo, yo no lo aguantaría. Y es más, toqué el tema con Elisa. Y yo le digo, si tú me haces eso, es más, me gustaría que lo hables con otra mujer. Para que tú no digas, no, es el pensar de un hombre. Lo que pasa es que también es como que él está bastante enganchado, ilusionado, si quieres llamarlo, con ella. Y me atrevo a decir que es un poco enamorado. Y creo que es duro que le digas que no, así a secas. Yo sé que es la verdad y es la verdad seca. Pero es bastante duro y
No, yo lo entiendo si se lo he dicho de mil maneras. ¿Te acordás el consejo que me diste? Papi, te lo devuelvo con el corazón así. No lo voy a repetir porque sería muy evidente, pero te lo devuelvo. O sea, te digo Pensalo. una cosa, Vos Alejandro. me dijiste palabras muy sabias ese día en una muy buena en una situación bastante complicada y ahora te veo en una posición, no es la misma situación, pero es algo similar en tema de concepto. Me estaban esperando. Hola, hola. ¿Qué está pasando? Aquí un regalito para todos ustedes. Ja. Ahí Chicas, está la máquina esa de la mentira. esto es un tema que más adelante vamos a utilizar. Pero creo que tenemos que platicar un poco, chicas. Ha sido un día bastante movido, un día bastante interesante. Y yo sé, chicas, que a veces no hay que dar tanta vuelta para hablar directo de un tema. Un tema que a lo mejor no quieren hablar. Creo que se ha hablado cada cosa en cada esquina. Pero siento que Melissa ha sido bastante directa. Yo siempre soy una persona muy directa, Vanessa. Me caracterizo por eso. La situación, el problema es que cada quien dice algo por cada esquina. Y nadie habla de frente. En esta ocasión yo creo que ni Shirley ni Melissa han hablado de frente de lo que se dice. Melissa, tú sí has dicho claramente que sientes que Shirley está jugando con sentimientos, específicamente de Jorge, y ahora está trayendo a Renier porque le gusta claramente Renier. Sí, es notorio. Es notorio. Sí, Y pues. por otro lado, tenemos una situación que Renier niega todo y dijo que no le importa en lo absoluto Shirley, te lo dijo. Así lo dijo. Claramente, que se lo En quiere decir en la cámaras cara. quedó grabado. Ujú. De hecho, yo le dije que lo repitiera más fuerte para que los 11 países pudieran oírlo. Entonces, ya, por ejemplo, ya ahora que sí, él yo me abrió, mantengo en mi abrió esa ataúd, brecha. pues, Brother, es como que Elizabeth, de aquí a mañana, que esté conmigo, y mal que lo venga a tocar a Austin, ella me diga a mí, no, es que me voy por acá con Austin. Tranquilo. Porque ese fue el ejemplo. Ese fue el ejemplo. Esa fue la situación. Tranquilo, tu nerviosillo, tranquilo. Esa fue la situación. Marica, ¿y cómo? Uy, pues que, o sea, surgen muchos detalles de... A mí. Literal, o sea, ¿cómo tú aguantas eso? ¿Por qué es de aguantar? Yo pienso que estás dando muchísimo más de lo que estás recibiendo, pero... Mire, y el man tiene día y medio Papi, somos aquí, boricuas, sabes que somos masoquistas. No, y ¿sabes qué es lo más irónico? Que yo conozco a Alejandro y sé cuánto se quiere él, ¿me entiendes? Y es bien atípico verlo ¿Pero así qué tiene en esta que ver situación, Alejandro? frente a todo lo que él dice, ¿no? Ah, Lo Jorge. predica. Sí, Jorge. Jorge. Claro, siento que las palabras que ha predicado no las está aplicando. ¿Pero se vieron de parceros o...? Está bien, exacto. Bueno, eso ya eso lo Renier lo sabe, ¿no? El punto que yo quería tocar era por qué la riña y el odio hacia mí. Loco, yo soy una buena persona, a mí no me gusta estar en malas con nadie, ¿me entiendes? O sea, para limar asperezas, eso está Exacto. bien, o sea, de parceros, bien. Pero lo que pasa es que llegó un punto en que yo le di la espalda y me fui. Voy a encarar el tema sola porque no estoy sola involucrada. Yo no quería hundir al resto. Las cosas siguen pasando fuera de cámaras. Nosotros sabíamos que también rompieron las reglas. Hay sanciones, a lo mejor no les van a gustar, para nada. Estoy segura que no les van a gustar, para nada. Esa noche estábamos todos reunidos en un mismo cuarto y yo quiero que tú seas honesta, Shirley. ¿Quién fue el que habló a quién para hablar con quién? Estás enredando ahora mismo. ¿Qué te está pasando? No seas estúpido. Y tú eres una mentirosa, loca. Cuando me fui a tu lado, ahora quieres llamarme ahora, ¿eh? Brother, yo te digo las cosas porque yo te digo las cosas como son, ¿me entiendes? Esto no va a pasar desapercibida. ¿Qué se malinterpretó, Shirley? Porque hablas de una situación, pero no hablas tampoco con todos los puntos, entonces parece ser. Por Incluso otro yo lado, le habla pregunté-
algo contundente según él. Contundente, y eso es lo que él dice, es lo que pasó, y él lo sostiene a morir. ¿Quién? Renier. Y pues aquí Incluso, también... Vanessa, a mí me gustaría que pararan a Jorge y a Renier acá también, de frente a todos, Pero porque por el no momento creo que, porque los hombres, o O sea... que hagamos conexión. Pues yo no Renier tengo- ha hablado con Jorge y le ha dicho también lo que piensa, de que, por favor, Dios mío, no entiendo qué está buscando porque estás mintiendo tanto, Shirley. Es lo que se está manejando. ¿Quién dijo eso, Jorge? Renier. Ah, ok. A Jorge. Entonces, alguien miente. Eso es una realidad. Bueno. O alguien exagera. o de pronto, o sea, o lo que yo digo y lo que le dije a él, le dije, y yo por eso las cosas se tienen que hablar acá, delante de las cámaras y en los micrófonos, para que se Claro. eviten estos malos Totalmente entendidos. de acuerdo contigo en ese sentido, pero realmente la que tiene ahora mismo, yo creo, la verdad de lo que pasó, porque es la que estuvo presente, Shirley. Y Shirley, te quiero dar palabra también, para que porque siento que aquí todos han hablado de ti. Y todos van directamente a ti. Tú eres la que te has mantenido callada. Entonces, hasta el momento, la que está jugando, la que está mintiendo, o por lo menos ese es el trasfondo, eres tú. Bueno, Vanessa, el tema es que yo no quería tocar el tema acá porque yo soy una persona muy directa, no soy mentirosa, y cuando digo algo voy y lo encaro. Incluso yo le dije a Melissa, quiero hablar contigo fuera de cámaras. Ella no quiso hablar conmigo porque me dijo que tenía que hablar con Renier. Bueno, como no se hizo detrás de cámaras, se va a tener que hacer acá porque yo no voy a quedar como una mentirosa. Entonces, yo no fui a encarar el tema sola porque no estoy sola involucrada. Entonces, yo no quería hundir al resto. Porque cuando yo tengo un problema y el problema es mío, lo afronto yo sola. Claro. Pero en este caso, no estoy sola. Y si quieres un testigo, no solamente hay uno, hay varios. Ok. Entonces, son 2 oportunidades que yo he hablado con él. Que ha sido el día jueves y el día viernes. Que se rompieron las reglas. Ok. Porque es la verdad. Y sí, hubieron 2 reuniones, de las cuales una, él se fue con Melissa al cuarto de Melissa. Y luego fue a mi cuarto. Y ahí fue donde nosotros hablamos. Y no solo hablamos. Eso fue el jueves. El día O sea, viernes... no solo hablaron, sino que hubo a lo Un mejor beso. Un beso, ok. Al día siguiente fue viernes, hubo otra reunión, ¿ok? Que estaban todos los chicos y todos los chicos saben, bueno, no todos, casi todos, que él salió atrás mío a hablar conmigo sobre el mismo tema. Y él fue el que quiso darme un beso. Y entre sí que no, hay una persona que vio eso. Y lo vio. Entonces no soy la única que, por decir, que se lo está inventando. O sea, yo digo las cosas claras, fue lo que pasó. Yo había hablado con Jorge antes de ese tema. Él tenía las cosas súper claras, sabía que cómo estaba nuestra situación. Y bueno, las cosas pasaron así. O sea, yo no tengo por qué inventar nada. Yo no tengo la culpa que... O sea, que ella le crea a él. O sea, por mí que sean felices. Yo no tengo ningún problema. Yo no estoy picona, no estoy celosa, no, nada de eso. Pero no me gusta que me dejen como mentirosa. Yo iba a hablar hasta cierto punto, sí. Lo que dije hace rato, ayer, o no sé qué día estamos. Pero Entonces, no para iba a hablar tenerlo del claro, otro tema porque claro, el porque otro tema envuelve más involucra a gente. mucha gente que Claro, no tiene nada que claro. ver en el tema. Pero esa es la verdad. Entonces, el zarzo, a mí no me importa. Espérate, entonces, dame un momento, Melissa, para tenerlo claro. Renier hablaron y te terminó besando y hubo otro día en El la día que el siguiente día, en una reunión donde alguien también presenció el intento de beso hacia ti. Jorge. ¿Jorge? Sí. Y Jorge, entonces, ¿por qué de momento actúa como no sabe nada? Porque yo estuve hablando con él hoy día y me imagino que no quería exponer el tema del beso, ni que yo y él le hablamos, porque es lo que yo siento, no sé, él no me lo dijo, pero como que nosotros estuvimos en algo y pues, ¿no? Que salga otro tema, como que no sé, es lo que yo siento así. Pero él me dijo como que... ¿Jorge sabe del beso del mejor jueves? Mejor no
no, mejor no digas nada. No. Mejor no digas nada y que quede así. Ya después arreglamos y no sé qué. Yo le dije, sí, yo traté de hablar con Melissa, pero Melissa no quiso hablar fuera de cámaras, entonces me está dejando como una mentirosa. Viene Sebastián y me dice, están hablando mierda de ti ahí. Entonces, luego viene Andrés y me dice, bueno. Sino que si vamos si a hablar, o sea, cae yo no uno- tengo problema de hablarlo acá. Si ¿sí cae me uno, entiendes? caen todos, fue lo que me dijo Andrés. Exacto. Y está grabado. Y yo Que le dije, ok, caigan entonces si yo todos. tengo que hablar y voy a hablar Caigan. y defenderme, Caigan todos. lo voy a hacer. Porque yo mentirosa no soy. Si yo te hablo algo, te hablo las cosas como fueron y fue lo que pasó. O sea, no tengo nada que perder, no tengo por qué mentir, no tengo por qué inventar. Nada. Y hay testigos, o sea, no estoy sola. Entonces, a lo mejor ahora que tuviste oportunidad de hablar con Jorge, es por eso que no le querías decir exactamente con detalle lo que había pasado del jueves. Claro, porque no quería hablar del tema, porque no quería involucrar a nadie, porque obviamente lo que pasó no debió pasar y eso lo sabemos todos los que estamos acá, entonces era un tema complicado, pero obviamente al verme a la orilla, pues prefiero decir las cosas como fueron. Y, ok, también Melissa tocó un poco el tema de apoyo femenino en cierto punto, porque a lo mejor no le hablaste a Melissa Por también. eso quise hablar con ella Pero tú detrás de cámaras. O sea, tú quisiste hablar ya después de que Vanessa había tocado el tema acá, porque si eso pasó el jueves y viernes, tuviste sábado y domingo para hablar conmigo, pero en ningún momento me dijiste nada. O sea, lo trajimos hasta acá, vuelve y sucede lo mismo. Pero Lo les que pasa recuerdo es que para acá están para exacto. tocar los temas, porque aquí es Exacto. donde se graba y aquí es donde se puede decir Exacto. qué dijo qué dijo Que no acá. dijo, exacto, y a mí Porque de me momento gusta. son palabras, ahora mismo es la historia. Tú tienes un testigo que es Jorge contra la de Renier, que asegura que solamente habló contigo por buena gente, que Exacto. asegura que, o sea, que podía venir, quería cruzarse la casa para decirte en la cara que no tiene nada que ver contigo, que no le interesas, que nada. Entonces, en todo caso, Jorge sabe algo Bueno, hay también. dos testigos, Carla. Carla. Carla vio cuando él fue a buscarme y hablamos. Sí, eres testigo de cuando fue a buscar a Shirley. Sí. Entonces no entendemos. Sí, dijiste que sí, ¿verdad, Carla? ¿Quién es el mentiroso? Entonces, No, sí, es verdad. ¿alguien vio ese beso? ¿Alguien más? ¿Alguien? Yo hasta ahora me entero. ¿Y por qué tampoco? O sea, bueno, al final del día no hablaste con Melissa tampoco. Porque yo trato de mantenerme Ay, al me margen. lo hubiera. Es que ese es el problema acá, Vanessa, que es que yo trato como para chismear y para hablar si sirven. ¿Por qué no van y encaran las cosas y lo buscan a uno? ¿Por qué no, podemos hablar mira, las cosas de frente? Mira, eso no es problema por mío. eso. Yo que Por digo, eso me que gusta, haga- Vanessa, que las cosas queden acá, donde todo se grabe para evitar ese tipo de... Es que, señores, se les ha dicho 1000 veces y hay algo. El trabajo por las sombras, como le llaman Sí. todos, aquí no funciona. Porque pasa precisamente eso. Después es la palabra de alguien contra la de otra. Aquí No, se total. Que hieren. entonces aquel vio, pero para no ensuciarlo, no, Y ya que nos después nadie quiere ensuciamos hablar todos. porque no quieren. Por lo Ya, menos que Shirley voy tuvo a la dar valentía de hablar y decir, pues bueno, déjame rompimos hablar. la regla. Ok. Déjeme hablar. Yo soy una persona muy clara y a mí no me gusta meterme en los problemas de nadie. Y si tienen que solucionar algo, son ellos tres. Y yo no me voy a poner, es que mira, yo no cuchicheo ni de ustedes, ni de absolutamente nadie. Yo que digo, pasó algo aquí allá, ok, solucionenlo ustedes. Yo simplemente no me meto, porque a mí no me gustan los problemas, ni estar de bochinchera, ni, ay, Melissa, mira, que es que yo vi esto, que yo no sé qué. Las dos son mis amigas, las dos son unas bacanas, pero yo no soy del lleva y trae, y lo que me dijo, entonces yo no sirvo con eso. Entonces yo por eso me mantengo al margen, ya sí pasó, y tengo que decir la verdad, voy a decir la verdad, y sí, pero no me voy a poner, ves que mira, que yo no sé qué, y el bochinche, no, porque yo creo que de bochinchera no tengo es nada. Y si tengo que decir algo, lo digo en la cara cuando me concierne a mí, y cuando son cosas mías. Si es del resto, no me meto. O sea, en un mismo instante, Renier fue donde Melissa y donde Shirley. En una misma noche. Después de Melissa. Después de Melissa. O sea, salió y en plan, Le se encontró. rinde. Entonces, eso quiere decir que fue en el departamento de ustedes. O sea, yo salí y él entró con Shirley. ¿Cuánta gente está rompiendo las reglas aquí?
Pues al parecer todos. Me imagino que Andrés, porque no sé y no me atrevería a decirlo. Me gustaría entonces que levantaran la mano. Don Dai dijo algo porque aquí todo se ve. Y se están Sí, lanzando la bolita del chiste. exacto. Fue la noche, entonces Andrés, tú sabes. Entonces Don Dai también sabe. Entonces se siguen pasando la bolita de Lo quién mismo estuvo que en la hacen fiesta. siempre. Exactamente. Y a mí me gustan las cosas frontales. Quiero a lo mejor de los hombres ¿quiénes? Alejandro no fue. Alejandro no. Alejandro. Sebastián no ni estaba tampoco. Sebastián. Son como que los únicos. Alejandro ni Sebastián. El resto sí. Muy bien. Chicas, no sé, o sea, estoy molesta, decepcionada, porque saben que al final del día estamos trabajando para también sacar un contenido. Y cuando pasan estas cosas y esta relación fuera de cámara y todo, pues no se da chance tampoco a que las cosas sucedan aquí como deben de ser. O a que funcionen. Vamos a casa de los chicos, por favor. Chicos, necesito conexión porque esto lo tienen que escuchar todos, por favor. Hola. ¿Hola? Hola. Te escuchamos, Vanessa. Yo no organicé la fiesta. No, pero no es cuestión de organizar o no, Don Dai. O sea, ya los chistes creo que están para que cierres la boca, la verdad, con todo el Ya cariño. va a cerrarla. Esta conversación entonces no incluye ni a Edgar, ni a Claudia, ni a Sebastián, ni a Alejandro. Ni a Austin. Ni a mí, Vanessa, Ni a porque Austin, me encontraba... ni de a viaje. Austin. Ni a mí. Al resto, completamente sí. Las cosas siguen pasando fuera de cámaras. Obviamente les hice la pregunta porque esta vez quería que hablaran y me parece bien, pero nosotros sabíamos que también rompieron las reglas. Lo tenemos más que presente que lo hicieron. Obviamente, esta vez hay sanciones, a lo mejor no les van a gustar, para nada. Estoy segura que no les van a gustar, para nada. Pero, ¿quién no estuvo de ustedes hombres en la fiesta? Voy a asegurarme nuevamente. Voy a ser justa y quiero asegurarme quién no estuvo. Alcen la mano bien. Sebastián. Alejandro. Ni Edgar, obviamente. Austin, ¿sí estuviste? No. No estaba Austin. Yo no fui porque no me invitaron. Sebastián tampoco es gracioso, ¿eh? Bueno. Yo estaba en risa. Las dos fiestas, jueves o viernes. Austin, ¿tú fuiste jueves o viernes? No, Vanesita, como te reitero, me fui de viaje a Rize. Ok. Vanessa, yo solo fui un día, vi que había demasiado desorden y me fui a acostar temprano porque realmente no me gusta la guachafita. Y al otro día ni siquiera pues fui, pero sí fui un día, no lo voy a negar. Un día. Chicas, todas, Ya. uno de los Lo dos único días, que pero tengo fueron para todas en decir. algún punto. Muy bien, es algo que el poder del amor obviamente está tomando en cuenta. Es algo que no se va a olvidar. Hemos olvidado ciertas cosas que la hemos dejado pasar para ver si de cierta forma se volvían responsables sin necesidad de tener que venir a volver a platicar del mismo asunto. Eso obviamente más adelante van a saber porque tendrán reunión fuera de la casa y también informaré otras cosas aquí dentro de la casa del poder del amor. Igual, tengo que aclarar que esto no puede seguir pasando, chicos, de verdad. Y vamos a llegar a las últimas consecuencias. Es una falta de respeto. A veces siento que nos quieren ver la cara porque como son todos, se sienten que son intocables y creen que no vamos a hacer nada. Pero esto ya sí se acabó. Definitivamente se acabó. Dejando eso porque obviamente el poder del amor está tomando cartas en el asunto. Antes de esta situación se estaba hablando precisamente que pasó una situación en la cual a Shirley de cierta forma se le quiso tratar de mentirosa o tratar de que ella no es una persona directa y precisamente envuelve a Renier
el hombre que ha estado diciendo constantemente que Shirley miente, que querías cruzar la casa para decirle en la cara y ahora surge que hay testigos, Renier. ¿Quieres decir algo al respecto? Esa noche estábamos todos reunidos en un mismo cuarto. Y yo quiero que tú seas honesta, Shirley. ¿Quién fue el que habló a quién para hablar con quién? Yo lo mato. No, es que, de hecho, el Es que eres motivo, un el motivo mentiroso. por el Primero cual... dices que no el hablaste motivo por el conmigo, cual ahora dices que quería yo te platicar dije a ti contigo para hablar. Era para limar las perezas de por qué tú Ay, me odiabas qué tanto. Ok, si tú la jalaste para hablar... Ya yo lo obligué, Vanessa. No, no que me obligaste, yo fui, obvio que yo fui. Yo te obligué. No me obligaste, Shirley, tú no me obligaste a ir. Qué poco Pero tú hombre sabes eres. tú sabes Habla las cosas tal y cual. lo que es las cosas tal y O cual. sea, estás diciendo, Renier, ¿tú estás primero diciendo que Shirley te jaló para hablar? No. Que fue la que me dijo, ok, ven a hablar conmigo. Y fui a tu habitación y hablamos en tu habitación. ¿Ok? Pero no te dijo a ti que él habló para ser buena gente con ella, que él habló a ella. ¿Él no te dijo eso a ti, Melissa? Pues me dijo que habían hablado. No sé en qué circunstancias hablaron, me dijo que habían hablado, no sabía lo del beso, hasta ahora me desayuno, que hubo un beso. Ese día no hubo ningún beso. Ella dijo que hubo un beso. No importa el y día, no ¿hubo un beso sí o y no, Renier? solamente No hubo ningún beso ese día. Ese día, o sea, no Y importa que el Jorge día, lo ¿hubo vio, o no hubo un no beso? sé. ¿Qué beso, Jorge ¿qué vio. beso tuviste, Jorge? Mira su cara. Él vio el intento del cara beso. ¿Qué beso? Brother, ya yo no voy a No entiendo responder, nada, pero- Vanessa. Porque sí tienes que ¿Quién fue? responder, Si porque yo- estás si aquí yo hasta- también. yo hasta llegó un y yo creo punto, que también, llegó un punto en que yo le di la sosteniendo la espalda historia y me de fui. Shirley, también sacas que quieres, porque Shirley está diciendo que tú lo viste y ahora no quieres Sí, hablar. Sí, o sea, sí lo vi. ¿Qué viste? ¿Cuándo fue, Abel? ¿Cuándo fue? ¿A qué Porque hora? tampoco no quiere hablar Jorge. Ya dijo que sí. Sí, ahora Sí, está diciendo que sí. No es que estoy negando nada, simplemente que ya el tema como que ya too much. No, Jorge, tú no decides aquí el tema está acabado o no está acabado. Aquí estás para hablar también. Entonces, Jorge, o hablas o mira a ver qué haces también. Pues Aquí sí. hay otros que han encarado la situación, incluyendo a Shirley la está encarando. Mare lo tuvo que hacer en su momento. Total. Todos, Claro. todos han encarado. Miguel también. Todos han vivido situaciones, entonces yo no creo que aquí nadie tiene que decidir cuando hable nada. Aquí hay un tema. Shirley te está incluso pidiendo un apoyo y parece Sí, que sí, lo quieres no, negar se por lo estoy dejar el dando, asunto claro, ahí. yo no le estoy negando el apoyo en ningún momento, claro que sí, se lo estoy dando porque sí, lo vi. ¿Cuándo fue el beso? Y después vi también cuando se fueron a hablar al cuarto y eso fue como que... ¿Pero qué viste, Jorge? ¿El intento del beso o el beso? Sí, no, ahí cuando... El intento. Que él se le acercó El y intento. él la intentó, no, ¿sabes? ¿Lo besaron o lo intentó? Sí, ¿Viste, sí. viste que estás equivocado? Que No estás estoy queriendo soltar equivocado, cosas no que estoy son. equivocado, brother, Yo sí. venía de la habitación de Melissa. Ajá. En el momento que yo voy a platicar Puedes con subir ella, el ahí no hubo volumen. ningún intento de beso. Hablen duro porque no se le escucha. Yo venía de la habitación de Melissa. Ajá. Ella estaba afuera parada, con Carla, creo que estaba afuera. Ustedes estaban hablando, ajá. Pero en ningún momento hubo ningún intento de beso allá afuera. Ay, Eso fue al día brother, siguiente. no te Tú hagas estabas, el- tú estabas Fue el dando día la siguiente, información. dice Shirley. Pero primero dijeron que hubo beso el jueves y después que el viernes. Es que dice Se Shirley dice que hubo ¿qué día- el qué jueves, día- él qué está día que tú negando. estás diciendo? ¿Hubo beso? No, que no hubo ningún beso. Hubo un intento No hubo ningún de beso. beso y ¿Qué día después fue el hubo que un tú beso. dices? Pónganse de acuerdo. Hubo No. intento de beso ¿Cuándo primero y fue el después hubo intento un de intento beso? de beso. ¿Cuándo fue el intento El de día beso? antes. Tú sabes que tú Ok. pensaste. Chicos, ¿Y qué pensó silencio, él también? silencio. Ok. ¿Eh? Al final del día, ¿Tú Renier, sabes qué tú pensaste? Shirley Sí. está diciendo que el jueves hubo un beso, Claro. que fue cuando saliste de la habitación de Melissa, fuiste a platicar, donde Carla también fue testigo de que fuiste al cuarto de Shirley. Sí, no lo estoy Que negando. tú fuiste al Eso, cuarto lo de que se está Shirley. No lo estoy Y negando. el viernes hubo un intento de beso Pues- y Jorge fue testigo Ok. del intento de beso. ¿Dónde Claro, fue, eso es lo que dónde se está fue el diciendo. intento de beso? ¿Dónde fue? Se te fue la En el memoria. pasillo. En el pasillo. Si tú pensaste que estábamos en mi habitación, fíjate tú. Y yo fui el que te dije que no fue en mi habitación, que fue enfrente de la puerta de Andrés. Pero espera, te estás enredando ahora mismo. ¿Qué te está pasando? No seas estúpido. No seas estúpido. Aclara Intento de las beso- cosas. intento de beso no Pero no hubo seas en ningún estúpido. momento. Te Intento estás de beso, enredando tú no, mismo en no tu me propia estoy historia. No enredando. seas estúpido. Estúpido eres tú, loco. No seas ¿Quién fue estúpido. el que le dio la espalda? Yo le di la espalda a ella y ni siquiera quería Este hablar con ella. estúpido. Piensa. O sea, esto sucedió en el edificio de las chicas, si no me estoy Sí, equivocando. sí, Él sí. está diciendo que fue en Sí. tu cuarto. No, es que Renier. se está confundiendo. Eso no fue seas en el estúpido. cuarto de la chica, ahí no hubo ningún beso. Shirley, ¿qué beso hubo ahí?
¿Quién fue el que te dio la espalda? Te sacaste la camisa, ¿no te acuerdas? ¿Qué me saqué de camisa de qué? Qué cabro Eso este es huevón. mentira. Discúlpame la palabra, Vanessa, pero qué cabro. ¿Quieres llamarme ahora, Ya no me hables más mierda. Cállate la boca. ¿Qué le pasa? No, ¿qué te pasa a ti? Ay, Dios mío, qué vergüenza. Sí pasó. Bueno, Vanessa, y ya, al eso final creo que se del reitera. día- Tú vas a decir qué pasó porque tú lo viste. Tú lo viste, en serio. Brother, que tú yo lo te viste. digo las cosas Bueno, yo no porque sé, te digo las Renier, yo cosas quiero como saber son, entonces ¿me por qué entiendes? dijiste No, le voy a ese dar ni día nada, no hubo pero beso. siéntate, yo aclaro, no, simplemente estoy aclarando. Siéntese, Escúchame, chicos, siéntate. tranquilos. Pero no me tienen que sentar, yo estoy hablando. No, solo. es que siéntate, puedes hablar tranquilo. Escúchame, sentado. oye, Siéntate. pero yo soy capaz de responder Por eso, mis Palpi, propias decisiones. siéntate y tranquilo, siéntate. Pero deja de Siéntate. desmentirte, te estás enredando tú mismo, no seas estúpido, piensa las cosas que estás diciendo. Renier, te Deja voy a de decir negar una las cosas cosa. y dilo. Di las cosas Te ya, lo voy di a las cosas, decir- sé un hombre, di las cosas. También, no me Renier- niegues algo que tú sabes que tú eres mi pana y aún así me haces eso. No, pero... Eso duele, eso duele. Chicos, yo creo que cada quien puede argumentar sin necesidad tampoco de insultar. Y lo digo en todos los aspectos, en todas las partes, ¿eh? Porque se están hablando muy fuerte de parte y parte. No es para y yo menos, creo Vanessa, que aquí discúlpame, lo pero único no es que para menos. convence es la razón. No es para menos. No estar insultando ni mandando. Entonces, está prohibido, una falta de respeto no se puede. ¿Ok? Creo que sí pueden hablar utilizando la razón. ¿Ok? No hay necesidad de insultar. Decirle lo mismo utilizando la razón. Quede claro. Pues, ¿qué le voy a decir? Que no sea estúpido. Es que me No, ve no, la no, roña mira. que dice que viste beso. Yo creo- Cuando sí hubo beso, ni Ya, siquiera. Pero fue ya, hablar sí conmigo. sé claro y conciso. Pero no me trates de decir algo a mí. Te está siendo deshonesto contigo mismo. diciendo deshonesto Dile la conmigo. verdad. No Merece estoy la siendo verdad. deshonesto conmigo, para nada. Lo que Melissa merece la verdad, Me da dísela. roña que tú Yo estés creo que diciendo que tú todos viste un beso. merecen la verdad. Melissa aquí. merece. Si hay alguien, dame un break. Todos, Melissa merece la verdad, yo creo que también Shirley merece la verdad, Renier merece la verdad y Jorge, Yo tú ya también dije mereces la verdad. Vanessa. Shirley está Y siendo la honesta. verdad que yo no me voy a quedar acá sentada viendo como un cínico porque es mentiroso. Me habla de esa forma, me insulta. ¿Yo qué necesidad tengo de venir a hablar de ese tema? Pero ¿quién fue el que ¿Qué insultó necesidad a quién? tengo yo de involucrar a tanta gente en este problema? Pero tiene que ¿Para ser qué? respeto mutuo porque tú ¿Qué me gano yo? faltaste respeto a mí Claro. también. Sí, me muero por ti, quiero regresar contigo. No hay día que no piense en ti. Por Yo eso no. estoy haciendo todo esto. Sí. Eso es ridículo. Sí, sí, sí. ¿Qué le pasa? Cuando tengan alcohol en la cabeza, mejor piensen antes de hacer las cosas. Chicos, ¿alguno de ustedes tiene algo que decir referente también a este tema, ya que la mayoría de ustedes estuvo presente? Andrés, en algún momento dijiste como que parecía que le mostrabas el apoyo a Shirley. De hecho, sí, le muestro el apoyo a Shirley. Él sabe que es verdad. Sí, obvio. Obvio que le vas a mostrar el apoyo a Shirley. No es que él se le está mostrando porque sabes que es verdad, porque no puedes decir las cosas como son, habla claro. Pero habla claro tú. Pero habla claro, porque no puedes hablar claro de una vez. Admite las cosas, brother. No hubo ningún intento de Andrés, Habla claro ya. explica por qué mostraste apoyo a Shirley también. Debes de tener tu punto de vista. Porque siempre ha tenido riñas. Por eso es que estamos como estamos. Por eso Mi estás tú hermano, como estás mi tú. hermano, si hay No, si no, hay no, algo- no si me hay algo- Lo que te a mí cuesta, no, lo que no, te no. cuesta aceptar es que están jugando contigo, loco. Ya acepta lo que están jugando contigo. Depende de tus películas en tu cabeza. No desvíes el tema con lo de jugar con Jorge. Eso es otro asunto, en todo caso, de Shirley y Jorge tienen que discutir. Ya lo hablamos. Andrés, No, lo que pasa es de que simplemente yo prefiero que sean honestos y que de una vez se termine esto porque ya se ha visto a grandes escalas cómo puede dañar a otras personas. Entonces, mientras más se lo nieguen, más grande se va a hacer y entonces le estamos dando la oportunidad aquí, ahora, maduro que está todavía esto, de que digan la verdad. Para que salga todo ya. Para que de una vez... No es gala, papi. Pero estoy diciendo diciendo Dígalo. la verdad, loco. Dígalo, papi. El motivo mío. Él dio el intento No. de beso, pero un Rey. día previo hubo un beso. Se está hablando de un beso el jueves y de un intento de beso el viernes. El que vio el de viernes. Vamos a ponerlo de esta forma, Vanessa. Vamos a ponerlo de esta forma. ¿Qué pasa? El día jueves dijo, el día jueves hubo un beso, ¿no? Sí. hubo un beso. Hubo ¿quién? un beso, no. No voy a inclinarme a ninguna parte porque de verdad que me siento bien Confundido. heavy porque veo a dos amigos míos peleándose Es fuerte. y
Pero sí hubo un beso donde hay... Por eso digo, el día jueves hubo un beso y beso. Hubo un beso. O sea, lo estás afirmando. Estoy poniendo los ejemplos habidos y por haber y lo voy a poner de esta manera. Ok. ¿Qué pasa si yo me beso hoy, jueves, con Andrea? Al día siguiente, con todo derecho, puedo intentar besarla. ¿Estoy o no estoy en lo correcto? Puede ser, obvio. O a ti mismo, Vanessa, ya que te coja y te detrape. Viene al día siguiente, tengo todo el derecho de intentar darte un beso. Claro, pero yo no creo que sea el punto. El punto No, es que por si eso voy, existió a eso voy. o no existió A eso el voy. beso, Es que porque sí aquí existió. Renier salía con Melissa, yo creo que ya Shirley habló con Jorge igual, pero ese es el contexto. El beso fue... O sea, que la cosa es Renier que- dice que no Déjame hablar, existió. déjame hablar. Renier dice que no existió. Entonces hay una Yo me negación. estoy refiriendo, ustedes se están refiriendo a besos este fin de semana no hubo ningún beso. Platica del jueves y el viernes. El beso fue antes de yo empezar a platicar con Melissa. Mentira. ¿Cómo que mentira, Shirley? ¿Me vas a decir a mí que es mentira? El beso fue en mi cuarto y En lo tu sabes cuarto perfectamente. no hubo y ningún luego beso, fue en el otro cuarto y tú sabes que en saliste tu a hablar cuarto conmigo. no hubo Entonces ningún no beso. mientas. ¿Quién fue que te dio yo fui que te di la espalda, Shirley? Primero dices que no hablaste conmigo, que no me viste, Sí, que yo no, soy no, una no, mentirosa. yo no- Ahora nunca te negué que dices no hablé Sí me contigo. viste, pero que yo te obligué prácticamente a hablar porque tú no para querías nada. hablar conmigo. Simplemente fui a limar las perezas de por qué tú me tenías tanto odio a mí. Entonces sí fuiste tú a buscar a limar las perezas, tú dijiste que fue ella. No. Ella me dice, ok, vamos a hablar. Y yo, ok, vamos a hablar. Pero no hubo ningún beso ese día. Ese día no hubo ¿Cómo ningún pasaste beso. del cuarto de Melissa al cuarto de Shirley? Eso es lo que me queda a mí. Porque O sea, me la ¿cómo te lo pidió? me la encuentro ella afuera en el pasillo. No Y ahí no me cuando encontró, vamos a su fue a buscarla. apartamento. ¿Fue a buscarla, Carla? ¿Tú puedes confirmar que sí la fue a buscar? Yo iba saliendo y ellos venían y ya. Y entraron a la habitación. Ok. Ok, no, pero eso no lo estoy negando. La verdad. Melissa, ¿qué versión te dio? Porque hablaste con él ahorita antes de venir acá. Y la versión que ahora está saliendo a la luz, siento que puede ser un poco diferente a la que te dio en casa de los chicos. Pues no tenía idea que había un beso, ¿cierto? Pero sí te Solamente dijo que me entró al dijeron que había una cuarto, conversación. Pero te dijo que fue al cuarto. No, la verdad, yo no entré en detalles. Tampoco, pues, pregunté, la verdad. Solamente pregunté como qué era lo que estaba pasando, por qué estaban diciendo tal cosa, tal otra. Me estaban haciendo comentarios súper incómodos antes de que entrara. Como, ¿qué pasaría si te ponen los cachos y tú no te das cuenta? Cosas así. Y yo, pues, trato como de no cargarme antes de entrar. Y no, pues esperando que hablaran la verdad como de lo que pasó. No sabía que hubieron besos ni que pasaste de mi cuarto al cuarto de ella. Pues la verdad, todo esto es nuevo para mí. O sea, estoy así como que, wow. Renier, te quiero hacer una pregunta. Si para ti no pasó nada malo, ¿por qué nunca le dijiste a Melissa antes de llegar aquí que habías hablado con Shirley? Yo sí se lo dije. Él me dijo que se habían hablado, lo que no me dijo es que se habían besado. Es que eso no pasó. Creo que ya la situación en la que yo estuve en el pasado demuestra que lo mejor es que ya digan la verdad y busquemos la manera de solucionar esto y salir Sí, adelante. digamos la verdad y asumamos las consecuencias de nuestros actos y ya, yo creo que es mejor decir las cosas como son. Y pues si hay besos o no hay besos, ¿Para qué? pues Sí, normal, pues yo creo que somos personas adultas. Yo por eso no me voy a morir, pues la verdad. Pero no te dice, o sea, de ser real, ¿no te dice algo también de la persona con quien estás? Obviamente eso deja mucho que, o sea, eso deja mucho que pensar, ¿cierto? Ujú. Porque pues, sobre todo la forma. Y también las reacciones sobre todo la dicen forma- mucho también de la gente. Exacto, o sea, sobre todo la forma en la que uno se entera, ¿cierto? ¿Y la reacción? Y para mí los dos son pues los dos tienen mucho que ver, pues yo lo repito. Si pasó es porque los dos quisieron. No le voy a echar ni la culpa a ella ni la culpa a él. Era porque pues hay un gusto, de pronto hay un gusto de parte de Pero los fuera del dos. gusto, si fuera verdad, porque en todo caso todavía él sigue negándolo y aquí lo siguen afirmando, ¿qué te dice el hecho que no te haya dicho nada? Y Pues que te lo haya el hecho ocultado. de que no me haya contado, de que de pronto
hubiese valorado más que me diga, mira, cometí un error o mira, pasó esto, y yo estar preparada. Hubiese valorado más eso que haberme enterado así, o sea, es que esto es lo maluco, o sea, que lo pongan a uno en esta situación es incómodo, pues a mí me parece muy incómodo. No. Mari, ¿algún consejo que puedas darle? Nunca he estado como en esta situación, la verdad, es mi primera vez y ante 11 países, qué pena con ustedes. Pero no, bien, yo tranqui, por mi lado. ¿Qué decisión tomarás respecto a Renier? No sé, pues yo estoy desilusionada. Me desilusiono mucho. No sé qué puede pasar. Pues yo no te voy a decir, no, lo odio, lo detesto, porque no es así. Simplemente sí me desilusiona mucho lo que pase. Porque en algún momento se lo expresé y le dije que me molestaba que saliera con los compañeros de cuarto y que compartiera espacio con otras personas, precisamente porque con tragos, alcohol, pues se pueden presentar este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, no, todo bien. ¿Renier? Podemos seguir siendo amigos. ¿Renier, tienes algo que decir? Como amiga soy Este es el superchévere. momento que tienes para decir. Piensa bien. Simplemente le dije que no me hiciera algo que me hizo y me dolió. Porque no lo voy a negar, si me duele, pues me... A veces cuando... No se te escucha. A veces cuando a uno le está yendo demasiado bien, siempre pasan cosas y vira todo para atrás. Mantengo lo que siento por ti, Melissa. Mantengo lo que siento por ti y sé lo incómoda que te sientes en estos momentos. De corazón no quiero que estés pasando por esta situación porque tú sabes que yo sí te quiero ¿Y mucho. vamos a dónde? Y todos estos malos entendidos, Entonces, ¿a dónde vamos? pido disculpas por todo esto que ha estado pasando. Entre yo y Shirley nunca hubo nada, no pasó nada. Y pues nada, no tengo más nada que decir. Si me tengo que ir o me tengo que quedar solo, pues bueno, yo voy a seguir intentándolo contigo, voy a tratar de hablar contigo y si tú no quieres nada conmigo, lo voy a entender también. Muy bien. Renier, ¿sabes que siempre sale la verdad a la luz? Shirley, antes de continuar, ¿algo que quieras decir? La verdad siempre sale a la luz. Yo creo que, por lo menos en este lado, trataste de... Ya dije todo. ¿Qué más voy a decir? Te veo triste. Obvio. Bueno, yo creo que para ambos tienen que... Bueno, ya cada quien sostiene su verdad. Y nosotros, al final del día, no somos dueños de la verdad. Yo creo que ellos tienen la verdad. Renier tiene la verdad, su verdad. Shirley tiene su verdad. Y el poder del amor, pues obviamente va a seguir investigando esta situación. Porque la verdad siempre sale a la luz. Solamente les pido que la honestidad siempre es la mejor opción. Quiero ver si alguno de los chicos tiene algo que decir, algo que compartir. Espero que por lo menos hayan aprendido algo, ¿no? Es la segunda vez que pasa una situación similar. Parece que no han aprendido nada, Vanessa. Parece que no hemos aprendido nada. O sea, no quieren hablar del tema, pero se suscitan temas que hay que hablar. O sea, Entonces, no quieren hay lo que que hacerse me- responsables. Lo que más... De momento, espérate, Melissa, hay que hacerse responsable de momento de lo que pasa y lo que hacen y lo que dicen y también saber dónde están y a qué vinieron.
quiero que lo tengan bien presente. Está padre, yo sé, la diversión, claro, queremos jugar, pero bueno, no venimos tampoco aquí a jugar ni a divertirnos, venimos a participar de un experimento social que no están permitiendo que fluya como debe de ser. Donde el amor se supone que fuera lo más importante. Y gracias a estas situaciones que ustedes mismos se ponen, que ustedes mismos hacen por las sombras, suceden estas cosas. Y mira, podía haber amor en ciertas cosas y ahora ¿qué tenemos? Nuevamente una situación. ¿Cuántas parejas ya están rotas por una situación así? Vamos a contar. Aquí hay una y aquí hay dos. Estamos en contra del amor. Entonces, ¿a qué vinimos? Y lo mío sí era real. Por lo menos de tu parte, Por lo porque menos de tenemos mi que ver parte, todavía no lo que oculto. Renier, la verdad de Renier, pues tiene su verdad, hay otra verdad, hay que ver. Shirley y Jorge, yo no sé, igual yo creo que Shirley habló con Jorge, ustedes están por lo menos un poco más de entendido, pero no sabemos al final del día cómo va a finalizar. Yo hablé con Jorge antes y hablamos las cosas claras. Él sabe cómo son las cosas entre nosotros. Y ya. Ya sabe. Nunca le mentí, nunca le dije algo que no era y... ¿Le dijiste del beso o no lo habías dicho? Sí, ya hablamos acá y ya sabía. O sea, de hecho, le dije que quería hablar con él, pero no me imaginé que todo se iba a hablar acá y ya está. Y no me siento mal ni me avergüenzo de lo que haya pasado. Claro. Simplemente que sí estoy así porque escuchar de cómo se expresa esa persona de mí me molesta. Claro. Porque tengo familia, porque tengo una hija, porque hay gente que me está viendo, ¿entiendes? Y sí me duele porque yo no soy ninguna mentirosa. Y ya la gente puede sacar sus propias conclusiones, ¿no? De lo que ha pasado. Y ya, yo ya he dicho todo lo que tenía que decir y ya está. Y me siento mucho más tranquila, estoy bien, me siento mejor. Jorge, ¿sabías a lo mejor, o sea, cómo te quedas tú también? Ella ha hablado contigo, igual te enteraste lo del beso hoy. Pues mira, Vanessa, ella sí me dijo, yo traté de no tocar el tema, pero pues había que hablarlo, no se podía evadir. Y Más duro. No se te escucha. ¿me escuchan? Sí. Proyecta. Pues mira, yo no quería llegar a tocar el tema porque no quería incomodar ni nada, pero había que hablar del tema. Y la verdad, cuando ella me lo dijo, pues me quedé neutral, sí, estaba... ¿Me escuchan? Proyecta. Por cierta manera, me dolió, porque no puedo evitarlo, ¿me entiendes? Pero la entiendo y la apoyo, porque yo sé que Shirley no miente. Y ella es una mujer de palabra. Y me voy a todas por defenderla a ella. Aunque- Entiendo que estés hablando del tema, pero no estás diciendo claramente si sabías o no del beso, porque decías que no sabías realmente qué estaba pasando y no sabías realmente de un beso. Jorge, estoy hablándote a ti, no mires alrededor, puedes contestar. Sin Nada, miedo. básicamente me contó lo mismo que dijo. Y sí, yo fui testigo de eso. Y no fue nada bonito de ver. ¿Qué te puedo decir? Si ya hubo un beso, si ya hubo las situaciones y las escenas que vemos, todo tiene que ir en ascenso y todo tiene que ser recíproco. Y mi consejo hacia Jorge es que siempre, no solo yo, aquí todos, pero lo voy a decir, es que no hay quizás la misma empatía. Y Jorge, pues la respuesta de Jorge es, no, es que tú no sabes el feeling que tenemos. O sea, no sé si alguien se va en contra de lo que digo, pero yo no veo ningún feeling. Y obviamente no soy quien para decir Jorge está o no está. A la final mis palabras se las lleva el viento. Pero sí duele como amigo verte así, loco, verte mal. Shirley no es una mala mujer.
pero siento que Shirley está buscando otras cosas que quizás no las tienes tú. Se lo he dicho. Todo lo que dice Don Day es cierto y yo he hablado con Jorge. Miguel. Yo por ese lado difiero un poquito con la opinión de Don Day. O sea, yo converso con Jorge a cada rato y Jorge sí me ha comentado que Shirley le ha dejado las cosas claras a él. Yo incluso he sido de los que le dice siempre como que, hey, mira, tú deberías darte tu espacio, tu tiempo, por esto, por lo otro. Y él sí me dice, no, es que ya Shirley me habló claro y me dijo las cosas. ¿Qué pasa? ¿Dónde viene el problema? En que Jorge en realidad quiere mucho a Shirley, tiene una ilusión muy grande con ella. Y yo respeto eso, siempre hablo con él y le digo, bro, tú necesitas darte tu espacio, tu tiempo, valórate tú un tiempo, deja que ella te extrañe, mira a ver si en un futuro se dan de vuelta las cosas. Pero él en realidad, y lo entiendo porque también está en esa posición, él lo que tiene ahorita es ganas de luchar por ella hasta la última gota de energía que tenga y tratar de conquistarla y que cambiarle esa opinión a ella de que no, tal vez vaya a funcionar, pero poder mantener eso, pues. Y pienso que ya es algo que Jorge tendrá que darse cuenta él mismo. Y, bro, yo te lo digo de nuevo, te doy mi consejo de nuevo, date tu tiempo, date tu espacio, Valorarte. piensa bien las cosas, deja que Shirley piense bien también las cosas, si ella te llega a extrañar, te extrañará y tendrán oportunidad en un futuro. Pero ahorita mismo lo más sano para ti es darte tu tiempo y tu espacio, bro. Y Shirley te lo está diciendo también. Entonces, tú eres fuerte, tú puedes, date tu espacio. Nos tenés a nosotros. No tenemos, pero no tenemos. Bueno, yo creo que, Miguel, yo creo que es un buen consejo lo que le das a Jorge en estos momentos. Y yo creo que también Shirley agradece ese consejo. Sí, claro. En ese sentido, porque al final del día hay cariño hacia Jorge y lo menos que quieres es lastimar. Sí, yo lo quiero mucho, pero él está viendo las cosas de una manera y yo las veo de otra. Entonces, por eso hablé con él y le fui clara. O sea, yo tampoco me puedo meter en su corazón, ¿me entiendes? Y tampoco es que él me salude y yo, no me saludes, o le corte el habla porque hay una, o sea, somos amigos y Claro. hay una química, o sea, él me escucha, ¿me entiendes? Pero de repente él lo está llevando por otro lado, fue lo que yo le dije, ¿no? Bueno, esto es una situación que obviamente tiene puntos suspensivos porque faltan muchas piezas en este rompecabezas, que obviamente se tocará más adelante en la gala. Así que, como siempre les digo, la verdad siempre sale a la luz y precisamente, como ustedes saben, haber roto las reglas de esta manera y nuevamente, valga la redundancia, esto es para descalificar, pero las consecuencias, Ay, al igual que el cierre de esta historia, lo sabrán el día de la gala. Y las consecuencias serán para todos los involucrados en esta situación. Esto no va a pasar desapercibida. No. Se les perdonó una vez. Bueno, chicos, yo venía a jugar con ustedes un jueguito muy padre, pero obviamente las situaciones se tenían que platicar y hablar. Espero que se tomen su tiempo para pensar y a resolver las cosas y les dejo con esto. Por las sombras, aquí no se juega. Entonces, mejor piense bien lo que hacen antes de actuar, ¿va? Es un día muy difícil, así que los voy a dejar. Así que les voy a decir esto. 8 horas ya están completadas. Pueden retirarse. Yo me pongo en tus zapatos y yo no quisiera estar en tus zapatos. Tú sabes que aquí nadie es amiga de nadie. Bueno, nadie es amiga de nadie, por eso yo te digo, a mí aquí yo no tengo amigas y ya. Es un psicópata porque prácticamente él no se da cuenta que estás jugando con él. ¿Tú piensas que lo que yo he hecho está mal? Shirley no, pero con vos sí. Es que tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto y yo me cansé. Punta, dale.
Ahora hay que preguntarle a Shirley quién besa mejor, si Jorge, Renier o Edgar. Es que cuando uno habla con la verdad y asume las consecuencias de sus actos y sus errores. Por mi lado, yo no tengo ningún problema. 2, no considero pedir unas disculpas. ¿Por qué? Cuando ella hizo el tema de Renier, ella a mí no me pidió permiso. ¿Están listos? Yo le toqué todo, literal. Cuidado, no, eso no es una pinza. No es una pinza. Esa es mi cosita. Falta uno. Sigue, sigue.